el sector de zona franca tiene un gran potencial todavía. Nosotros ahora mismo, el sector, sobre todo el sector privado, está haciendo grandes inversiones a nivel de infraestructura porque la gran mayoría del espacio ya desarrollado está lleno y lo que estamos es generando espacio para continuar atrayendo inversión, definiendo claro que cada vez los proyectos sean más tecnificados. Este episodio llega a ustedes gracias a Scotiabank, Maderas Ibéricas, Farmacia Los Hidalgos, En Orden, Infinity, Mr. Home y La Pucamaima. Si tu fin es la calidad en maderas, laminados y terminaciones, Fins es tu marca. Óyeme, Ramón, esos pisos de madera dan un feeling ideal. Así es, Javier, y déjame decirte que en su almacén local encontrarás una gran variedad de diseños para crear tu ambiente perfecto y te ofrecen entregas locales y regionales para tu comodidad. Una vez más, si tu fin es la calidad, Fins es tu marca. Distribuido por Maderas Ibéricas. Síguelos en @maderasibéricas. En Scotiabank tenemos lo que tu negocio necesita. Abre una cuenta transaccional productiva para llevar las operaciones del día a día. Esta cuenta es el vehículo ideal para manejar las finanzas y además paga intereses en tasas muy competitivas, papi. Y recuerda que el Scotiabank tiene los productos y la asesoría perfecta para llevarte a ti y a tu negocio al próximo nivel. Así que contacta a tu gerente comercial al 809-381-6530 o acércate a la sucursal más cercana para más información. Óyeme, Ramón, hay con una cosa que yo no invento. ¿Con qué, viejo? Con mis medicamentos. Por eso los compro en Farmacia Los Hidalgos, quienes desde 1975 están brindando atención farmacéutica confiable, trayendo seguridad y confianza. Farmacia Los Hidalgos, atención farmacéutica confiable. Señores, si recuerdan las becas pesadas, en esta temporada hicimos una alianza con el TEP de la Pucamaima, donde estaremos otorgando 5 becas en carreras de técnico superior. Visite nuestra página web pesospesados.do o en las historias destacadas de Instagram para conocer más detalles sobre fechas y requisitos. Ya ustedes saben, becas pesadas. ¡Vamos arriba! Bienvenidos, señores, nuevamente a su podcast de negocios, Pesos Pesados. Yo estoy contento, Pati. Yo también. Yo estoy súper contento. Súper. Yo creo que con este estamos como una racha como buena. Bueno, para comenzar, es la primera vez que vamos a tener 3 mujeres seguidas. Back to back, exacto. 3 mujeres seguidas. Y ojo, no estamos cumpliendo cuotas, a nosotros no nos importa nada de eso. Salió natural. Es simplemente porque Sí, nosotros súper natural, entendemos o sea, nada planificado. de que hay 3 mujeres peso pesadas y bueno, y hoy tenemos la tercera de ese spree. combo. Yo creo que le llegó el mensaje y ya no han empezado a decir que sí cuando salimos a... Sí, porque es importante notar que no era que nosotros no buscábamos, era que es más tough conseguir a que las mujeres vengan o acepten venir, o hasta hace poquito lo era. Claro. Y ya muchos empezaron a decir que sí esta temporada. Antes de hablar más de la invitada, recuerden, señores, las becas pesadas. Correcto. Tenemos las becas pesadas. Son 5 becas en 4 carreras Te diferentes. iba a confundir ahí. Sí, pueden- son 5 becas en 4 carreras. Que Hay la dos. puede- Queda una semana para aplicar, o sea que... Queda una semana para aplicar. Sí, correcto. Y pueden Sí. participar en Santo Domingo o en Santiago. O sea, es decir, puede cruzar la carrera, Exacto. una de las 4 carreras que son administración de pymes, muy importante, Ujú. en logística integral, son carreras técnicas de 2 años. Tenemos también en Publicidad. desarrollo de apps y software Ujú. y en publicidad. 4 carreras técnicas avaladas por la MESID. Y, dijo- Y no y tienen- un comentario dijo que por Nuria Piera también. Pero me dio risa, me dio Muy risa. bueno ese comentario. Porque en el clip de la beca pesada decíamos Ajá. avalada por la MESID, entonces en un comentario pusieron por la MESID y por Nuria. Y por Nuria, pues, o sea que cualquier cosa tiene su título de verdad. Y todos los gastos están pagos, o sea, todos los gastos están cubiertos por la Pucamaima y Pesos Pesados. Entonces ni el examen le va a generar un costo. Hay un examen que es el examen de la prueba POMA, me parece, Ujú. que tiene un costo que como quiera lo estamos cubriendo nosotros. Y si por ahí aparece un patrocinador, hasta computadora se lleva. ¿Cómo? Deberíamos. Había un patrocinador con el que estábamos hablando. Sí, que vende ese tipo hubiese de cosas. podido, sí, es verdad. Vamos a Óyeme, ver. que se una y vamos arriba un par de computadoras pero para que tú se no- vayan Está con metiendo beca. presión, beca y computadora. Y computadora. Bueno, hacemos Es challenge. Nada más falta un carro para que llegue. También hacemos el challenge. O llamamos a la gente del metro para que le ponga el metro ahí también. Eso no es mala idea. Un con metro todo, paz. un con todo. Un metro paz. Bueno, señores, en el día de hoy tenemos una mega peso pesado, una mujer, una tercera mujer de corrido. La verdad que han sido 3 mujeres espectaculares. Bueno, han sido 2 mujeres espectaculares y hoy tenemos la tercera. Sí, hoy tenemos la ¿Cierto? tercera. Tenemos una mujer que viene, bueno, que trabaja en un sector bastante dominado por los hombres, pero según me dicen por ahí, cuando llega, da corriente. Pertenece a un montón de gremios de su sector y cuando llega... Batuta y constitución. Ahí Se no hace importa sentir. que sea mujer para nada. Para nada. Una persona también que lidera una empresa
bueno, yo creo que en cantidad de empleados es más o menos un pueblo grande. Un pueblo grande. Un pueblo grande. Bueno, sin más, señores, aquí tenemos a la presidenta del Consejo de Zona Franca de las Américas, la señora Claudia Pellarano. Bienvenida. Con aplauso y todo. Claro, esa es la bienvenida oficial. Claro. No, pues, muchísimas gracias por recibirme. Realmente yo le estaba contando que yo espero, cada vez que van a salir los capítulos, pensando en que me han invitado aquí, yo digo, caramba, yo no sé si es solamente un honor, además es una responsabilidad. Los niveles de personas que han estado en esta silla, gente que yo admiro muchísimo, gente que han hecho aportes muy importantes a la parte del país. O sea que es una responsabilidad para mí. Veamos a ver cómo sale, pero yo muy contenta de estar aquí. Y un honor para nosotros. Sí, llegamos al acuerdo de tutear allá afuera. Sí, es verdad. Por cierto. Esa nueva metodología me gusta, como que llegamos al acuerdo de... Me gusta. Bueno, por aquí tuvimos a tu hermano Luis Manuel. Estamos locos por escuchar la otra cara de la moneda. Pero definitivamente, bueno, yo creo que yo te conocí como el 2014, 2015, que te vendí un vehículo en aquel momento. Y yo recuerdo que me dijeron, ella es la presidenta de la zona. ¿Cómo presidenta? Pero es muy joven. O sea, muy joven, ¿cómo va a ser presidenta? Y efectivamente ahí llegaremos. Ahora, nosotros queremos saber cómo inicia esa vida familiar, que sabemos que afecta de manera positiva o negativa, o como fuese. Yo, en este caso entiendo que positiva. Es la zapata de lo Pero que es la nos zapata al final convertimos, del día. claro. Luego entonces de esos primeros pasos académicos, entonces ya esos primeros pasos profesionales que no fueron en la empresa familiar. Que no fueron en la empresa familiar. Ah, mira, interesting. ¿No te leíste el briefing? Sí, me lo leí. Ahora estoy blanking. Pero continuemos con la conversación. ¿Cómo inicia esa vida familiar? ¿Cómo iniciamos? Bueno, mira, yo vengo de una familia sumamente enfocada en aportes a nuestro país y de una familia chica muy abierta para lo que fue en ese tiempo la sociedad, una mentalidad bastante avanzada. Yo soy la segunda de 4 hermanos y desde que yo estaba pequeña como que se vio claro de más o menos por dónde yo iba. Yo recuerdo que me regalaron una cajita de música de esa que tiene una bailerinita que da la vuelta, ¿verdad? Y lo primero que hice fue coger unos destornilladores a mi papá y la desarmé enterita. No volvió a funcionar más nunca igualita. Pero sí se vio claramente que lo mío era ver bien cómo funcionaban las cosas, lograr que las cosas funcionaran y no necesariamente estar en el front end de las cosas, sino atrás en cómo funciona. Y yo lo que recibí en mi familia fue un apoyo total. Mi papá lo que hizo fue regalarme los destornilladores. Aunque mucha gente, decía, no, pero que eso no es de niña. Mi papá me apoyó muchísimo en todo momento. Aunque uno tiene que estar consciente que la generación en ese tiempo tenía todavía vestigios porque estaba en constante evolución, como lo estamos todos. Entonces, así mismo como pedí un motorcito chulísimo que había en ese tiempo, que tenía un primo mío, Antonio Inver, que uno de mis ídolos de chiquita, y sigue siendo. Un saludo al arquitecto. Y lo que me regalaron fue una bicicletica muy femenina, Rosada, con florecita y todo. Con los pompones morados en el lado. No tenía los pompones, pero créeme que era como si lo hubiera tenido. Y cosas como que el día que pedí estar en clase de karate, me pusieron al día siguiente en clase de ballet para que no saliera marimacha. Me siento muy identificada con todo esto. Entonces, yo creo que una realidad que las mujeres la vivimos a lo largo de la vida, en donde tú estás empujada y llevada a decirte, mira, tienes todas estas posibilidades, puedes hacer lo que tú quieras, pero de plano también siempre hay como ciertas reglas que se entienden que tú debes de seguir. Y eso fue algo que seguí viendo a lo largo del camino. Y, por ejemplo, cuando decidí que iba a estudiar ingeniería de sistemas, obviamente en mi casa fue apoyo total. Mi papá estaba muy orgulloso. Mi papá era ingeniero industrial, ingeniero civil y de todo. O sea que lo que tuvo fue un apoyo total. Sin embargo, cuando salgo, me doy cuenta, mira, tú sabes que no es tan abierto así como en mi casa aquí afuera. Claro. Porque cuando entro en la universidad, me acuerdo el día que tomé mi primera clase de ingeniería eléctrica, yo entro y el profesor me dice, joven, usted está en el salón equivocado. Y digo, ¿y esto no es ingeniería eléctrica? Dice, sí, pero entonces, ¿qué carrera que usted estudia? Le digo, ingeniería de sistema y cómputo. Dice, pero que usted está en la carrera equivocada. Una joven con esa presencia, de seguro que le iría muy bien en decoración de interiores. ¿Cómo? Y yo, no es que yo entienda que decoración de interiores esté ni mal ni bien, sino simplemente que yo sentía que me estaban encasillando simplemente porque yo era mujer. Entonces, le quería decir tantas cosas que lo único que me salió a decirle fue, mire, profesor, si al fin del semestre usted opina lo mismo, entonces yo acepto que usted me lo repita frente a todo el mundo.
Y como ustedes se pueden imaginar, fue una de las pocas A. Claro. Que hubo en ese- porque eso era una cuestión ya Pero como ya de yo honor. entiendo por qué quedamos corrientes cuando llegamos a estos gremios. No, no, no. No, entonces- eso iba a decir que hay que tener mucha inteligencia emocional a los 17 años para poder responder así, profesor. Sí, no, y te voy a decir una cosa, yo creo que y a uno le pasa mucho, a mí me pasó algo muy parecido con el cálculo 1 en la universidad. Yo también soy ingeniera y cuando yo entro éramos muchas mujeres, no voy a decir que no lo éramos, pero era como yo vine aquí a sacar una nota y a mí me decían Arroyo Hondo, pero era porque yo iba como, o sea, yo iba en gorra, como yo me como que me cambiaba lo menos femenina posible porque el profesor como que tenía a las mujeres por un lado y a los hombres por el otro. Y me decía Es Arroyo así. Hondo y que porque ese era mi barrio. Ujú. Y como que yo era de ese barrio. Así y, mismo. y era por la actitud. Pero fueron cosas que yo tuve, o sea, yo me vestía especial para esa clase. Porque ese Efectivamente. profesor era así. Pero yo quiero volver un poquito atrás. Yo quiero volver al proceso también, bueno, durante el colegio y cómo tomamos la decisión también de elegir esa carrera. Bueno, mira, yo fui a Babeque. Mi papá, una de las decisiones que tomó y fue muy, muy claro. Ustedes ninguno van para colegios internacionales, eso diga que colegio bilingüe. Yo quiero que ustedes mantengan sus valores, conozcan su historia, tengan apego por su país. Entonces yo prefiero pagar para que ustedes aprendan inglés en Aparte. paralelo, ¿verdad? Aparte, y no que ustedes estén en un colegio internacional que no se centre en lo dominicano. Entonces, feliz, nosotros la familia completa fuimos a Babeque, sobre todo toda la parte secundaria, y nos graduamos allá. Inclusive nuestro papá fue de los fundadores de la parte del colegio. Ahí yo igual organizaba de ese tipo de responsabilidades que son de todo el mundo, pero no son de nadie, pero que había que hacerla, entonces yo las asumía. Yo organizaba a la gente, yo organizaba los eventos, presidenta del consejo, metí en todos los deportes, porque era justamente una forma como de probar que sí podíamos estar en todos sitios, que sí teníamos forma de sobresalir y de darnos buena en lo que nos metíamos, ¿verdad? Entonces, en ese momento, cuando me graduó, creo que uno de los retos era, ok, me gustan los números muchísimo, y busqué cuál de todas las carreras yo la sentía como que me retaba más. En ese momento, la ingeniería de sistemas estaba recién, o sea, tenía poco tiempo de haberse empezado a regar, y dije, esa es. Yo fui a donde mi papá y le dije lo que yo quería estudiar, lo que me dijo, no, perfecto, te apoyo Vamos totalmente. Pero aunque habíamos muchas mujeres, era algo parecido a lo que tú decías, Pati. O sea, habíamos mujeres, no era que yo era la única que le estudiaba. Sin embargo, la expectativa que había era que nosotros no nos fuéramos a dar buena. Era que nosotros íbamos a estar ahí, pero no éramos las que íbamos a descollar, ni era la que íbamos a estar trabajando después más adelante en un mundo técnico. Pensaba, no, esto puede ser asistente de una gente, puede ser, ¿verdad? Como ya va a saber usar la computadora, puede typear y puede, y puede pasar cartas, ¿verdad? Entonces, bajo esa expectativa era que uno se movía constantemente y que no lo vive, no lo entiende. Entonces, lo que ese profesor reflejó, yo llegué obviamente a mi casa a fin de noche, todavía botando chispa. Y cuando yo le hago el cuento a mi papá, me dice, bueno, qué pena que todavía te estás encontrando con gente de ese tipo de mentalidad, pero entonces te toca a ti ver cómo eso cambia. Y yo sabía que no me lo estaba diciendo nada más en cuanto a ese profesor, era de lo que venía para adelante. Preparándote. ¿Verdad? Entonces, en ese momento, la carrera, que era de ingeniería, que era de 5 años, tenía al tercer año un grado técnico. Y para eso te pedían una pasantía. Entonces, yo a través de la universidad, sin que mi papá supiera, apliqué en Codetel. Y ahí logré entrar a la pasantía y me mantuve trabajando entonces durante el día de 8 a 4 y media trabajando en Codetel y de 5 a 10 la universidad. Pero Porque yo... todo esto, y perdón que le interrumpa y que Ujú, vuelva ujú. súper para atrás. Te interrumpa. Ujú. ¿Qué yo dije? Le interrumpa. Lee. Ah, Dijimos perdón. que vamos a estudiar. Acuérdense que fue... Echaste un boche como que yo me metí la pata. No, no. ¿Y yo qué fue lo que yo dije? Acuérdense que es Pucamaima, no Ucamaima. O sea, Exacto. eso puede ser un buen rango para ustedes estudiar. Sí. Exacto, tuteo sin Pucamaima. Yo creo que podemos establecer eso como una regla. Yo aquí. estoy de Si acuerdo. es Ucamaima, si Usted. es época Ucamaima, usted. Y si es usted. Pucamaima, tú. Ok. Estoy de Ok, acuerdo. buenísimo. Yo quiero saber, ¿ya todo esto, la zona franca, había iniciado o no? ¿Y qué hacían nuestros padres? Efectivamente. Ya la zona franca, cuando yo entré a la universidad, había arrancado conceptualmente, ¿verdad? Yo no era parte de eso, pero mi papá estuvo en el arranque prácticamente del sector,
¿verdad? Ok. Y eso es lo que uno desayunaba, comía y cenaba en la casa. Y tú salías de la ciudad y cuando veníamos de allá para acá, entrábamos en el parque donde había hierba y vacas. Y entonces veíamos, cada vez que iba arrancando un edificio, entonces íbamos viendo cómo iba ese edificio. Entonces, nosotros desde muy jóvenes aprendimos a tener un orgullo inmenso por el sector, que después obviamente pues le contaré de eso, pero crecimos con la compañía y la compañía fue parte de nuestra familia. Fue un hermano más. Efectivamente, definitivamente. Te quedó bonito. Sí, pero yo creo que mucho de lo que llegó a ser la Zona Franca para mí tuvo que ver con lo que pude vivir en la parte de Codetel previamente. Ok. Porque justo el vivir una realidad muy diferente a la que era la empresa de la Zona Franca en este caso, que fue lo que yo pude vivir estando en Codetel. En ese tiempo Codetel era internacionalmente Verizon, sumamente institucionalizada, procedimentada, ¿verdad? Con políticas. Compliance, que no necesariamente en una empresa que era pequeña y relativamente arrancando, era lo que tú veías. Entonces, justamente yo no quería ir a la compañía familiar. Mi interés era buscar un trabajo, primero que fuera bien relacionado con la carrera que yo estudié, y después que me diera el chance de yo probar que yo podía hacer las cosas yo misma y que yo no era la hija del jefe, ¿verdad? Ujú. Eso siempre ha estado ahí. ¿Y fue algo que nació de ti o fue algo que tu papá te dijo, tipo, mira, mejor arranca? O sea, sé que... No, al contrario, él quería que yo fuera a trabajar para allá, porque como yo estaba Exacto. trabajando, estudiando ingeniería y no sé qué cuánto, y yo se lo decía claro, él tuvo claro y ya después como que él soltó eso, ¿verdad? Ok. Él sintió como que era una etapa que yo tenía que dejar. Y yo entendía que sí, que ya lo había soltado, pero quien lo conocía sabe que él no soltaba nada. Entonces, en Codetel yo entré en una situación que yo no me di cuenta de lo valiosa que fue. Yo entré reportándome a una gerente mujer que a su vez se reportaba a una directora mujer. Eso, ok. en una carrera, digo, en una empresa de tecnología. Y en el área de tecnología, dentro de la empresa, eso no era común, ni Ah, hoy. porque tú sabes que entraste en IT. Tú Yo sabes entré que en IT. Y la gerente era Y mujer la gerente era directora mujer también. y se reportaba a una directora mujer. Tú sabes que Oh, te iba a wow. hacer el comentario precisamente cuando dijiste que entraste en Codetel y tuviste en la etapa de Verizon, de que en ese momento específico de esa empresa había un gran grupo de mujeres trabajando dentro de la empresa. Así mismo. Y yo no me di cuenta en ese momento, porque yo venía de una casa tan abierta, que era lo mismo, hombre que mujer. Entonces, para mí, a mí no me sorprendió. Y no me daba cuenta la oportunidad tan grande que yo estaba teniendo. O sea, yo, obviamente, cuando estaba trabajando con el resto de las personas, me daba cuenta que yo tenía que probarme por más tiempo, que yo tenía que quizás hacer un esfuerzo adicional para que me sintieran parte del equipo. Yo era una mujer joven, venía de un nivel, vamos a decir, económico en el que no necesariamente, había gente que me decía, ¿qué tú haces aquí? Así mismo. Entonces, yo dije, bueno, yo estoy clara de que yo esto va a ser el nivel de persistencia y de que vayan viendo. Pues yo sé que yo traigo buenas cosas a la mesa. Yo lo que voy a dejar es que ellos lo vayan viendo. Y eso fue, esa primera estadía en Codetel fue parte de tu pasantía. Yo me quedé Sí. después. Ok. Yo hice mi pasantía y la completé, que era de unos meses, pero ya yo seguí trabajando, ¿verdad? Hasta que luego ya pues cambié de trabajo. Entonces ahí en Codetel, cuando mi jefa me llama ya después de unos años guayando la yuca, ¿verdad? Y poniéndole una cantidad de horas, como no se imaginan, ¿verdad? A la parte de trabajo, mi jefa me llama y me dice, mira, hay esta oportunidad de esta posición que llevando grandes proyectos. Eso sí requiere que tú vengas, si te suena el beeper, sí, beeper, a las 2 de la mañana. y a las Estamos 4 casi de la diciéndolo usted otra vez. Diana, No. Era Se delató. Es que tenemos un problema. Diana, no sabe Diana, mira, un beeper, es como una cajita que sonaba y te ponía ahí un número, un mensaje. Para tú devolver la llamada. Y tú llamabas y decía beeper, numérico o alfanumérico. Y entonces uno podía escoger si con palabra o con número. Efectivamente. Entonces, cuando ella me dice la oportunidad, a mí lo que me gustó fue cómo ella me lo dijo. Y ahí que uno se analiza lo empoderante que pueden ser, la manera en que tú comunicas las cosas a la persona que recibe. Ella me dijo eso. Fíjense que ella, o sea, lo que me dijo fue, tú tendrías cómo llegar. Ella no estaba cuestionando de si yo me atrevía. Ella no estaba cuestionando de si a mí me iban a dejar. Ella me estaba preguntando si yo tenía la herramienta que yo necesitaba para hacer el trabajo que yo tenía que hacer. Y eso es sumamente empoderante. Y seguía yo en ese momento sin darme cuenta de lo poco común que eso era. Yo llegué a mi casa y así mismo con ese entusiasmo se lo dije a mi papá y luego me dijo, bueno, allá abajo hay un carro, lo que sí es que llámame cuando tú llegues para yo estar tranquilo, ¿verdad? Pero ese nivel de apoyo era lo que me dejaba encontrar las brechitas, ¿verdad? Para colarme en lo que no era así. Porque hubo momentos en que cuando te analizan, por ejemplo, llevar un proyecto es tener personas de diferentes departamentos que no se reportan a ti, que yo me di cuenta, mira, yo lo que tengo que montarlos en el barco.
para que entiendan que estamos trabajando juntos, que entiendan bien lo que queremos hacer, cómo, cuándo y de qué manera que lo queremos hacer para llegar juntos, porque si no, yo no tengo poder sobre esta gente. Y sin darme cuenta, eso fue como formando lo que fue mi estilo de liderazgo, que es un estilo de liderazgo que tiende a ser común en las mujeres, que es de inclusión, ¿verdad? Que es más transversal. Y eso fue formándose en ese momento. Cuando veíamos a ver al principio, la gente no necesariamente quería estar conmigo. O sea, esa muchachita venía a darle orden a uno que tengo no sé cuánto tiempo en esto. Entonces, eso me tomó el tiempo. Inclusive, yo recuerdo, todavía me lo saca en cara a ella, una de mis mejores amigas, la noche, el día de su boda, ella bailando su primer baile con el esposo. Sonó. No, ya en ese momento era celular. Es verdad que era porque éramos nueva tecnología que nos lo daban, pero ya era celular. Y tuve que irme a Codetel y yo amanecía ya con mi vestido de diseñador, mi taco, mi maquillaje, un espectáculo. Yo amanecía ahí, cuando yo salía por la mañana, venía la gente entrando a trabajar. Epa. Entonces, eso fue demostrándole al equipo, primero que yo sí traía algo que aportaba a la mesa, que yo era una gente más del equipo y yo estaba dispuesta a poner el mismo tiempo, el mismo esfuerzo que ellos. Y ahí yo sentí que entonces abrió y sentí ese nivel de inclusión, que entonces ya de ahí, al sol de hoy, esa gente, yo tengo relaciones con ellos, que yo cojo el teléfono en cualquier momento y yo sé que del otro lado está. ¿Entiendes? Entonces, en ese tipo de para adelante y para atrás y de movida en los extremos, seguí la parte de trabajo. Ahí me recordaba mucho las cosas que me decía mi abuela, que cuando usted analiza, tú dices, bueno, una abuela, 2 generaciones más para allá, que la posición de ella fuera decirme, sí, mija, tú tienes que trabajar, tú tienes que estudiar, para que el día que tú elijas pareja, tú elijas porque eso sea lo que tú quieras, pero no porque tú lo necesites nunca. Claro. Tú tienes que poder sola. Entonces, el nivel de oportunidad que a mí se me abrieron con gente de ese enfoque, pero cuando uno analiza para yo poder estar haciendo lo que estoy haciendo ahora, una carrera de relevo, para yo hacer lo que estoy haciendo ahora, esa abuela mía en ese tiempo no tenían voz, no votaba. La mamá mía en su tiempo tenía que pedir permiso para salir del país si no estaba saliendo del país con su esposo. Y yo he llegado a un momento en el que yo tengo esa oportunidad y en que no necesariamente lo veía, pero mientras más lo analizo, yo de verdad, eso fue un privilegio inmenso. Claro. Entonces, empiezo a crecer cada vez más en la parte de la carrera y me empiezan a llegar ofertas de trabajo. Pero ahí antes de entrar como a esos próximos pasos laborales, sí me interesa saber un poquito en esa primera experiencia dentro de Codetel y esos grandes proyectos, o sea, ¿qué tipo de proyectos eran? Dijiste que fue en el área de IT, o sea, era full dentro de ingeniería de sistemas, o sea, ¿de qué estamos hablando? O sea, ¿cuáles eran tus responsabilidades como para...? Bueno, ustedes, el ejemplo que les voy a dar, ustedes lo muy probablemente se van a reír, pero en ese momento eso era como la NASA. A mí me tocó llevar a la compañía, o sea, el proyecto de implementación, de migrar de DOS a Windows. Ah, no, pues Señores, eso era, en ese momento, o sea, lo que estábamos en ese grupo que se llamaba implementación de nueva tecnología, eso era nueva tecnología. Y a nosotros inclusive mucha gente cuestionaba que cuánto nos acomodaban, que cuánto, claro, éramos lo que teníamos toda esa tecnología nueva. Y ahí yo tuve chance de conocer a las 7,000 personas que habían en Codetel en ese momento. De OS es la pantalla de Matrix, negra y... Ajá, exacto. Por ahí va el asunto. Más o menos, para los que no lo conocen. Entonces, en ese momento, primero, normalmente yo me iba a entrenar con la tecnología nueva y uno definía, parte de lo que uno tenía que hacer era preparar un proyecto y presentarlo para que te asignaran el capital. Primero tú tenías que probar de que eso era viable y recomendable para implementar. Luego, con esa asignación de presupuesto, tú tenías entonces que armar equipo. Yo tenía que convencer a los gerentes de las diferentes áreas que me cediesen personal de sus áreas para que trabajaran conmigo y que esa gente estuvieran dispuesta. Y luego, entonces, yo trabajaba los planes de trabajo y le daba el seguimiento hasta que ya estaba totalmente operando. Y eso requirió, obviamente, servidores, o sea, no era nada más las PCs, o sea, realmente el mundo de NT-Server, todas esas cosas que lo más seguro ya son términos que ni se oyen, pero en ese momento esa era un cambio de tecnología fuerte. Entonces, o sea, lo que ahora le llamaríamos de manera fancy, o sea, project management. Fue efectivamente. 100% eso. Pero eso implicaba que tú tenías que, en ese tiempo no es como ahora, o sea, que todo tú, rueda esto para acá, drag and drop, eso no existía. Tú tenías que programar todo, hasta una presentación que tú tuvieras que hacer, que en mi tiempo, antes de caer en los proyectos, pasé por eso, en la parte de soporte de oficina, en donde los vicepresidentes, en ese tiempo no había todavía proyectores, sino que eran con diapositivas de transparencias, ¿no? Y entonces ellos
decían lo que querían hacer, uno tenía casi que programarlas, porque eso que vemos ahora que se va moviendo, el dibujito eso no existía. Claro. Entonces pasé por esa etapa también. O sea que fueron proyectos en que me tocó la parte de instalación, me tocó la parte de tirar uno que otro cable, me tocó meterme debajo de escritorio a poner a funcionar equipos que no funcionaban. O sea que fui pasando por todos los niveles y eso a mí me abrió la mente muchísimo. Primero me hizo tocar aquello que luego yo iba a terminar dirigiendo y teniendo equipos a que hicieran. Ujú. Por ende, fui pudiendo madurar en los diferentes niveles. Y luego también me ayudó a tener el acercamiento con la gente y darme cuenta que esa porción de manejo de gente y de inclusión de gente, como digo yo, montándolo en el barco, iba a ser clave a lo largo del camino. Entonces yo digo, mira, es verdad que esto me gusta, pero a mí el lograr eso, y me puse a pensar, eso es lo mismo que yo hacía en el colegio, que era ver el macro del proyecto, lograr, conseguir la gente y llegar a un fin que no nada más me afectara a mí, sino que iba más allá. Era lo mismo que yo hacía. Entonces, cuando veo las diferentes opciones que me fueron llegando, yo veo, bueno, yo creo que yo puedo entonces aplicar esto mismo que ya vi, que lo hice en el colegio, que lo hice en Codetel, lo puedo hacer en otros sitios. Entonces estuve evaluando las opciones, me senté un día con mi papá y le dije, mira, tengo estas opciones. Me dice, bueno, pero ya que tú estás evaluando eso, ¿por qué tú no evalúas venir con nosotros? Y a Porque todo esto ya no graduamos en la universidad todavía, ya, ¿no? sí, ya no graduamos de la universidad y muy bien, muy juiciosa. Y ya pues seguía trabajando después de haberme graduado En Codetel. en Codetel. ¿Y cuánto tiempo tuviste entonces el tenure Yo en en Codetel yo duré cerca de 7 años. Ok. ¿Verdad? Entonces ya después de 7 años en Codetel, ya ustedes van a empezar ahorita a sumar. No, aquí nadie suma ni resta. Voy a tener que cuidar esos números, porque esos cálculos no me van a convenir. Pero bueno, el caso es que luego de esos 7 años es que decido entonces hacer el cambio. Mi papá me dice, bueno, pero ven, porque ya tú tienes un nivel de experiencia y tienes un know-how que justamente nosotros necesitamos. Eso es parte de lo que no tenemos. Entonces, yo no estaba convencida todavía. Yo seguía que yo tenía que como que hacer mis cosas yo y además le dije, mira, me genera sentimientos encontrados el que trabajemos juntos, porque para mí la relación tuya y mía es muy importante y yo no quisiera que en ningún momento el trabajar juntos tuviera algún efecto en eso. Y le dije que no esa noche. Me fui a mi habitación y después yo me quedé pensando y digo, caramba, yo estoy desperdiciando una oportunidad que diera cualquiera tener. O sea, por un lado, trabajar con un hombre como mi papá, sumamente innovador, en un sector que estaba recién arrancando, con un nivel de fuerza y potencial inmenso, un sector del que yo estaba muy orgullosa, un sector que yo sé que genera empleo, que trae inversión extranjera, ¿verdad? O sea, era realmente un orgullo para mí. Y yo digo, estoy perdiendo esa posibilidad por un miedo de si hay algún efecto y después por orgullo de yo querer hacer las cosas yo. Entonces, al otro día por la mañana me levanté y le dije, papi, ¿tú sabes qué? Sí. Entonces dijo, eso sí, tenemos que hacer un acuerdo. ¿En la empresa no trabajaba alguien de la familia? O sea, aparte de él. No, ¿Tus hermanos? no. El mayor. No, me mi hermana mayor había trabajado allá, se había casado y se había ido, vivía afuera. Okay. Y todavía mis hermanos, porque hay una diferencia sustancial de edad. Ustedes nacieron por camada, como digo yo. Efectivamente. Entonces todavía ellos no estaban y todavía estaban estudiando. Para eso no Frank y post no Frank. Exacto. Efectivamente. Entonces, cuando arrancamos el acuerdo fue muy explícito. Fue, ok, si yo no te cuadro, tú me lo dices. Y si no, tú no me cuadras, yo te lo digo. Y no nos podemos ofender. Y me digo, sí, cualquier cosa, tú tienes tus otras ofertas ahí de trabajo, o sea que no es que tú te vas a quedar en el aire. Y efectivamente. Pero si tú tienes ahí 25, 27 años, ya tú estás 24, hablando... 25, yo calculo más o menos. No, qué hombre más inteligente. No, ¿verdad? Tú eres que está bien. Yo calculé, porque dije, a mitad de carrera fue que entró Verizon. 2 años y medio. 2 años y medio, 3, ya tenemos 20 mínimo, Ajá. más 7. Eso fue lo que calculé. Efectivamente. Esto tiene una razón de ser, para que la gente se identifique con el momento en la vida, Bueno, no es sacar números. A los 27 años fue que se dio ese cambio. Ok. Yo pasé de estar negada a trabajar en la compañía familiar a comunicarme con mi papá prácticamente por la mirada. O sea, nosotros llegamos a un punto de compenetración tal que nosotros, o sea, no leíamos lo que el otro estaba pensando y cuando estábamos en medio de una negociación, sabíamos por dónde el otro venía. No quitamos que hubo una cuanta patadita debajo de la puerta porque habían veces que no importa cuánto picara el ojo, no me entendía. Pero de manera general hicimos una química muy, muy positiva. Yo
Yo quisiera, antes de entrar como a la función y qué hacemos, yo quisiera que hablemos un poquito, lo hemos hecho anteriormente pero para aquellos que no hayan escuchado o no sepan de Zona Franca, de qué hace una Zona Franca, de qué hace un parque de Zona Franca, un parque industrial, ¿cómo funciona este esquema? O sea, porque cuando estamos en negociaciones, estamos probablemente negociando con una empresa extranjera. ¿Pero por qué? ¿Y qué Bien. y qué se le Entonces, vende? Conversando un poco de lo que es Zona Franca y lo que en ese momento era Zona Franca Las Américas, Ujú. nosotros somos un parque de Zona Franca, que es como si fuera una pequeña ciudad, como le llamamos. Realmente somos como si fuéramos los alcaldes de esa ciudad, en donde manejamos toda la parte de infraestructura. Nosotros construimos, desarrollamos, adaptamos la infraestructura, negociamos con clientes internacionales para convencerlos de que vengan a la República Dominicana y dentro de la República Dominicana vengan a Zona Franca Las Américas a hacer sus inversiones. Son empresas de orígenes muy variados, tanto desde el punto de vista de la nacionalidad de la inversión, como desde el punto de vista del sector al que pertenece. Ujú. Entonces, una de las decisiones formales de la compañía fue no centralizarnos en ningún sector en específico ni en ninguna nacionalidad específica. Eso nos daba un nivel de estabilidad Claro. de que si había cualquier problema en la economía de un país, no nos íbamos a pique y que los sectores también se complementaran y no dependiéramos de un solo sector. Y eso ayuda de muchas formas diferentes porque inclusive permite que se usen un gran espectro de perfiles diferentes de empleados, porque cada tipo de compañía requiere empleados diferentes. Y eso fue Entonces, pensado así desde el día cero. eso fue una decisión, hubo varias decisiones que a lo largo del tiempo probaron que fueron muy visionarias. Y esas fueron de las cuales, y por eso yo le digo que la posibilidad de trabajar con él fue maravillosa, porque era una visión de algo que no existía. Ese sector se creó en ese momento y él fue uno de los grandes formadores de eso, y una compañía que arrancó, como vimos, como les mencioné ahorita, con hierba y vaca, que era lo que íbamos a ver. Poco a poco. Entonces, específicamente en ese momento habían cerca de 15 empresas, habían prácticamente casi 10,000 empleados, ¿verdad? Más o menos, ¿cuántos años tenía el parque operando en el momento? El parque arrancó operación en el 89, aunque se fundó en el 86, 87, pero entre lo que se conseguían todos los permisos y se arrancaba, además, en lo que se conseguían los financiamientos también, porque no era que el dinero estaba ahí esperando para desarrollarlo. Y entonces, para el momento en que yo entré, que fue en el 1997, entonces ya había tenido un camino recorrido importante. El modelo de negocio siempre es el mismo, o sea, alquilar los... Eso es una de las cosas que es importante reflejar. Muchas veces se piensa en el sector zona franca y los parques industriales como bienes raíces. Y no hay nada más lejos que eso. En el parque nuestro, Zona Franca Las Américas, nosotros lo que somos es los representantes locales prácticamente de las compañías que vienen de fuera. Entonces lo que tratamos es de que ellos se enfoquen en lo que es su core business, lo que vinieron a hacer, y que sientan en nosotros el que les soluciona todo de manera que ellos puedan usar eficientemente su energía y su tiempo. No solamente es rentar esa nave. Efectivamente, nosotros, además de que las construimos, las adaptamos al tipo de compañía que es. Uh-huh. Nosotros les reclutamos el personal, aunque el personal termina estando en su nómina, pero nosotros hacemos todo el trabajo de pre-reclutamiento, selección y demás. O sea, como si fuera un shared service. Así mismo, o sea, fuera un turnkey, en donde tú lo haces de principio a fin, y eso incluye el apoyo inclusive posterior de la parte de reclutamiento. Tenemos unidad médica, unidad dental, tenemos la parte de seguridad, la parte que tiene que ver con seguridad o control de facilidades, servicios del área, vamos a decir, financiera, donde se le pueden correr nóminas, pagos a terceros y demás. Tenemos una división de reciclaje, tenemos la parte de recogida de basura, estación de bomberos, o sea que por eso que digo que es una pequeña ciudad. Alcaldía. Uh-huh. Y ahora mismo obviamente es un perfil diferente a lo que había en ese momento, pero ahora mismo nosotros tenemos dos grandes bloques, un bloque que es orientado a lo industrial y lo de servicio, y un bloque que ya va orientado al área de negocios, en donde... pero eso no era así cuando entraste. Eso no era así. Cuando yo entré, eran esas casi 10,000 personas dentro del parque como empleados, y las empresas estaban bastante orientadas un poco a lo más tradicional. Había costura, había calzado, uh-huh. Había una eléctrica y electrónica, pero todavía no habíamos entrado en lo de dispositivos médicos. Eso cuando yo entré, eso era, dije, no, que nosotros tenemos que buscar una que dé la muestra de que sí podemos manejar cosas de alta tecnología. Y hago ahí un paréntesis, como voy a echar para atrás bastante, pero creo que es importante también entender cómo fue el proceso, y me voy ahí incluso antes de la universidad probablemente, porque lo dijimos muy a la ligera, como, ok, sí, y abrimos un parque industrial. Pero primero, ¿qué hacía tu papá antes de ese proyecto?
¿Y cómo fue tú como hija, que me imagino que estaba early teens, Más joven, más joven. early teens, más joven, de pasar a decir, ok, van a hacer esto que es algo que no existe, que es algo diferente, que Que era hasta medio, medio crazy. medio crazy en ese Sí, momento. yo ¿eh? una cosa, esa pregunta yo se la hice a mi papá un día. Y dije, papi, ¿para qué tú te metiste en eso? O sea, ¿qué te hizo decidirte? Y cuando lo analizamos, primero, él estudió ingeniería civil, Ujú. después estudió ingeniería industrial y después hizo una maestría en negocio, ¿verdad? O sea, le hizo 2 ingenierías. Sí. Pero te convalidan muchas cosas. Además, Sí, se como graduó quiera, muy joven. como Se quiera. graduó muy joven, se graduó muy joven. Como quiera. Entonces, cuando vemos eso, él lo que dijo, mira, yo logré generar un negocio de todo lo que eran mi formación, pero que además de todo tuviera un efecto más allá de mi propio negocio y mi propia familia. Que eso es lo que me encanta de la Y zona es, franca. efectivamente, para mí las zonas francas son una de las mayores muestras de proyecto sostenible, y sostenible en el sentido amplio de la palabra, desde el punto de vista de la parte social, desde el punto de vista de la parte de medio ambiente, de la parte financiera, económica y todo. Entonces, esa decisión fue una decisión muy clara. Él inclusive había estado involucrado en bancos de construcción, bancos de desarrollo. Él había sido sumamente innovador y además, vamos a decir, emprendedor, porque empezó muchísimos negocios. Entonces, cuando eso arranca, es un proyecto que inclusive en ese momento él involucra a mi hermana mayor, Alejandra, y en esa primera parte del arranque ella estuvo ahí con él, en esa porción. Pero el proyecto definitivamente fue innovador, porque para el país, eso empezó y arrancó, hasta ese momento, arrancaron en ese momento varias de las zonas francas privadas, porque hasta el momento se veía como una inversión puramente social, que eran las gubernamentales sobre todo. Entonces, desde el punto de vista de mi papá, pues lo que lo veía era como, bueno, esto es un paso hasta lógico, porque si ya estamos a través del Banco de Construcción financiando proyectos de otra gente, estamos al Banco de Desarrollo financiando proyectos de otra gente, vamos a financiar uno que tenga que ver con nosotros y vamos a hacer nosotros mismos. Entonces, ahí entonces es que agrupa y de ahí hago la salvedad de que en la empresa que es de carácter familiar, pero tenemos accionistas que no son familia, Okay. en una menor proporción. Y entonces ahí se une ese grupo y arrancan lo que fue la Zona Franca de las Américas, que parte del éxito ha sido que salieron a buscar una localización específica para eso, no fue carambola, no era que tenían un terreno ahí, ¿qué hacemos con él? Vamos a convertirlo. Claro. Realmente salieron a buscarlo, buscaron la cercanía de lo que en ese momento se consideraba de seguridad nacional como el aeropuerto, ¿verdad? Y eso te da estabilidad a nivel de servicio, a nivel de operación, ¿verdad? Y además estaba totalmente sobre la autopista, lo que permitía la facilidad de mover tanto la carga como los empleados. Entonces fue muy, muy bien pensado, o sea, con mucha visión, y lo que se fue viendo a lo largo del tiempo fue justamente la ejecución. Obviamente se necesitó ejecución, se necesitó entrega y apretado en muchos momentos para la parte del desarrollo, y lo que ya fuimos viendo en el tiempo, pues, obviamente fue una consecuencia de eso. Entonces, cuando yo entro, obviamente es una foto todavía muy diferente a la que había ahora. Entonces, esas compañías todavía no estaban tan variadas. Y una de las cosas que vi era que yo era como que la única mujer. Porque tú, ¿en qué rol entraste? Yo entré como gerente de mercadeo y ventas. Okay. Cuando ustedes analizan, lo que se venden son proyectos. O sea que, aunque a una gente le chocaba y le decía, oye, pero tú eres ingeniera de sistemas, ¿cómo es que tú estás acabando en el mundo industrial? Y yo, mira, es que estoy haciendo exactamente lo mismo que antes. Ahora mismo, lo que ha cambiado son mis clientes, ¿verdad? Pero era lo mismo, porque para una oferta de lo que se hace, era justamente ver qué es lo que necesita el cliente, le hace cuál es el proyecto, hacer un presupuesto, trabajar con los diferentes departamentos para generar una oferta amplia, porque como les mencioné, damos todos los servicios, además de la parte de construcción y demás. Entonces yo veía todo lo que se necesitaba, se creaban los tiempos, entonces yo me sentaba a negociar con el cliente, negociaba con el cliente y luego entonces era el acompañamiento, porque era mercadeo y relaciones industriales. Relaciones industriales lo que implicaba era ese enlace con el cliente, no solamente hasta cuando empieza a operar, sino después de estar operando. Claro. Entonces yo estaba involucrada de una forma u otra en toda la cadena de implementación de su proyecto. O sea que yo estaba haciendo lo mismo que venía haciendo desde el colegio, como decía. Entonces, es increíble cómo uno va hilvanando lo que uno lleva en la naturaleza de uno, ¿verdad? Uno lo va haciendo posible, a donde sea que vaya, porque yo estaba haciendo lo mismo que me llenaba y me buscaba, pero en el mundo industrial. Entonces,
como le decía, realmente cuando yo llegué, en ninguna de las empresas que había una mujer cabeza de la operación, ni tampoco segunda en la operación. Te podías encontrar con algunas ingenieros que estaban quizás en la parte de líneas, pero más nada. Y nuestra empresa tampoco. Nuestra empresa, hay que estar claro, o sea, una empresa que empieza de esa manera, una empresa sumamente centralizada, en donde, vamos a decir, se armó a la cabeza de ese hombre muy capaz, que era mi papá, y para su naturaleza. Esa era una realidad. No, y que también Entonces, en aquel momento era más o menos la costumbre de las industrias o empresas dominicanas. Siempre había un pater familias, que era el creador, que era quien llegaba, imponía y decidía todo lo que mandaba la operación de la empresa. Así mismo. Y como yo le decía ahorita, que en Codetel yo había visto la institucionalización, los procedimientos, los controles, las políticas. Obviamente ahí no había, porque no se necesitaban, porque en esa sola cabeza estaba qué quería que se hiciera, cómo, y se filtraba con sus valores. Y por ende todo el mundo confiaba en sus valores porque era un hombre efectivamente muy claro, muy serio, muy enfocado, ¿verdad? Entonces no se necesitaba nada de eso. Entonces yo llego de tener un liderazgo muy transversal a una empresa en donde el liderazgo es totalmente vertical. Y eso fue obviamente unos retos, pero sin embargo nunca sentí que él me limitaba. Al contrario, él me exponía a todo, o sea, yo era parte de todo. Y por momentos sí habían sutilezas, ¿verdad? Porque si entraba un grupo de inversionistas o de potenciales clientes y eran quizá viejitos y no había problema, entonces yo era la directora de mercadeo y venta. Pero si había alguno joven que me miró un chin más de la cuenta, mi hija Claudia. como para que se estuviera muy claro. Y ahí viene de que él sentía que tenía que defenderme, que cuidarme, ¿verdad? Y yo creo que es parte de lo que era una sociedad que estaba evolucionando en ese momento. Y para ti, como una mujer que quiso tanto tiempo hacerlo sola, yo no quiero ser la hija del dueño, yo no quiero... Yo le tengo el título del episodio, El camino difícil. Que le gusta el camino Escoger difícil. el camino difícil, bueno, está bueno eso. Pero con esa personalidad, esa decisión que tú habías activamente tomado de yo no quiero ser la hija del dueño, yo quiero hacerme por mí misma, yo quiero trabajar en un lugar donde yo sea una más. ¿Cuáles fueron las cosas más difíciles, ahora en retrospectiva, de entrar así, ser la hija del dueño? Aunque, porque creo que pasa, no me ha pasado, pero creo que pasa que tú puedes ser lo mejor del mundo, pero al final tú eres la hija del dueño. No, pero esa Efectivamente. etiqueta nadie te la va a quitar. Exacto. Eso mismo. Yo duré mucho tiempo procesando esa situación. A mí me ayudó mucho el hecho de que como yo venía con algo que justamente le faltaba a la compañía y yo tuve que implementar proyectos, me gané el espacio que me dieron muy abiertamente y de muy buena como que onda, de muy buena lead, los ingenieros que habían ahí. Estoy hablando personas de mucho más edad que yo, pero que se dieron cuenta de que, mira, lo que ella está trayendo a la mesa, nosotros no lo teníamos. Esos proyectos que eran interdepartamentales, ¿verdad? Que eran muy transversales, no se oía, cada quien era dueño de su cosa, no se veían realmente a veces opciones que cuando se traen la parte de los procedimientos y la parte de los controles, pues entonces van caminando como que más fluido el asunto. Y ahí yo creo que es importante que los escuches entiendan eso. Y aquellos que probablemente estén entrando ahora a una empresa familiar, es la única manera de quitarse esa etiqueta. O sea, el respeto hay que ganárselo. O sea, no importa que tu papá te lo otorgue, que este es fulano y vicepresidente, lo que sea. El respeto como quiera. Eso es autoridad, pero el respeto es 100%. Pero como quiera. O sea, aunque tú entiendas que tiene autoridad, o sea, el que tiene 20 años ahí y tú no le estás demostrando que tú tienes la capacidad de, no es verdad que te va a respetar. Claro. Y eso creo que es importante también resaltar, que eso aplica para empresas familiares grandes como para un negocio que tenga tu papá, o sea, tu mamá tiene un salón de belleza y tú estás entrando a ayudar y ese salón de belleza pudiera ser tuyo eventualmente. O sea, aplica igualito. Que ojo, by the way, en otro sentido, cuando tú estuviste en Verizon, pasaste por algo diferente pero similar. Es que lo era mismo. más por un tema socioeconómico, que era como, ¿qué tú haces aquí? Efectivamente. Tú tenías que demostrar, a mí me pasó en un momento, que yo llegué tú, el clásico, bueno, yo lo voy a decir, hijo de papi y mami. Que hijo de papi. Tú eres un Sí. popi, acéptalo. No, yo no lo niego, lo de papi, pero yo tuve que demostrar. Y hasta que Sí. yo no rompiera la liga, Claro. en esa etiqueta no nadie me la iba a 100%. quitar. Efectivamente. Entonces yo me la tuve que quitar, fue Sí. fajándome. No, y yo lo que creo es que uno mismo tiene que quitársela, que es la parte más difícil, porque yo creo que siempre se le queda a uno la duda
de pensarán o no. Ujú. Y al momento, la verdad, siempre van a pensar, van a haber mucha gente que van a pensar lo que consideren. Y yo digo, bueno, los que sí importan, que son los que están involucrados aquí, con lo que yo me estoy sentando en esta mesa, sí me están incluyendo porque entienden que yo sí aporto, sí me delegaban cada vez más cosas. Mi posición fue creciendo y me fui involucrando en más cosas. Pasé de ser la directora de la parte la gerente, ya a la parte de dirección, y luego a convertirme, ya después de 10 años en la compañía, a convertirme en vicepresidente de consejo. Y me tocó trabajar ahí como vicepresidente durante 7, 8 años más. O sea, te tomó 10 años llegar a un C-suite, entre comillas. Efectivamente. Claro, como debe ser. Efectivamente, sí. Para los que quieren ser C-suite ahí. El día que entraron, exacto. Es así. Entonces, ese tipo de reto y de transición que se va dando, en la mayoría de las empresas se va dando muy gradualmente. Yo tengo que aceptar que en el caso nuestro nos llegó una mañana y esa transición no fue una transición planificada, fue una transición sorpresiva con la muerte y el fallecimiento de mi papá. Entonces, Porque fue repentina. fue repentina. Él no estaba enfermo. Yo no recuerdo. No, Luis Manuel habló de eso, pero Luis no Manuel. recuerdo. Sí, no solamente no estaba enfermo, sino que yo creo que por su cabeza nunca había pasado, porque yo creo que él entendía que él era eterno, y nosotros entendíamos que él era eterno también, le tengo que decir. Y en eso, lo que sí se fue dando en el tiempo, él se había ido organizando el asunto, se va eficientizando la compañía, se iban creando, ¿verdad? Más procedimientos y más cosas. Y lo que podía ver con patrimonio, pues entonces se unificó en un sitio, pero no era pensando en una transición ¿Qué edad tenía él? en ese momento? 71 años, iba a cumplir 72 años. Sí. No, o sea, Igual no era de esperarse necesariamente. Tipo abuelo chachá. Pero Sí, nosotros no, tuvimos un abuelo que murió a los 73 así, o sea, sin Así esperarlo. mismo. Entonces, ese cambio repentino, yo de repente me veo diciendo, bueno, a mí se me acaba de ir mi jefe, mi papá, mi mentor y mi red de seguridad, porque quiéralo o no, uno siempre siente que tiene esa red. En ese momento ya teníamos hijos. En ese momento yo tenía 2 hijas, me había divorciado hacía poco, o sea que yo Wow. estaba con 2 niñas, una de 8 años y otra de 10. Y fue parte de los cuestionamientos que surgieron. Y decían, bueno, pero que no sería mejor que entonces que quien tome eso fuera, gente externa me refiero, que fuera el varón de la familia, porque imagínate, esa muchacha divorciada, con 2 hijos, como para coger esa responsabilidad. Yo tenía ya 17 años en la compañía, y fíjense cómo en un momento como eso surge un cuestionamiento, ¿verdad? Por el nivel por el tipo, la decisión la situación de género. Entonces, en ese momento, nada de eso realmente computaba. El nivel de emociones encontradas que se generan de repente, y tú teniendo que manejar, cuando nos sentamos los 4 hermanos y mi mamá, y un acuerdo que se hizo desde el principio fue, ok, señora, aquí la familia va ante todo, el patrimonio, la empresa, todo va después. Y aquí nos ponemos de acuerdo nosotros para que esto continúe y se mantenga en el tiempo. Entonces, cuando venimos a ver, una de las cosas que yo creo que ha hecho el éxito que nosotros hemos logrado tener es que ahí, con esa decisión, cada uno fue como poniendo su ego a un lado y fuimos definiendo, ok, cada quien tiene que ponerse donde más aporte. Y entonces la cosa empezó a ir cuadrando, ¿verdad? Y cuando vamos a decir, empezamos a ver qué necesitábamos, vimos que para que se mantuviera en el tiempo, no teníamos que funcionar como que business as usual, como que aquí no ha pasado nada. Entonces imagínense uno teniendo que decirle a los empleados, a los clientes, a los inversionistas, estamos sólidos, todo esto está bajo control, vamos a seguir para adelante y seguimos aquí. Aún con una tormenta. Aún cuando uno se le había desmoronado el mundo Claro. por dentro, porque imagínate tú. Entonces, en esos momentos, o sea, nosotros buscamos todas las técnicas recomendadas. Nosotros hacíamos sesiones de llanto, programadas. Ay, yo estoy viendo una serie que hacen eso. Se llama Shrinking. No, pero acuérdate que en Succession también Ajá. el chef salía a llorar. Sí, exacto. Pues eso fue hace 10 años, cuando ninguna de esas series, porque no hubiera ayudado, créeme. Y era una sesión de llanto en la mañana para salir seca, enfrentar el día. Me encanta eso, para salir seca. Y entonces poder desayunar con las niñas, llevarlas al colegio, tal. Al final del día, entrar nuevamente, otra sesión de llanto antes de ver a la niña, salir, entonces poder hacer tarea con ellas, cenar, acostarlas a dormir para seguir entonces en el trabajo. O sea, yo me erizo. O sea, Entonces, tiene que ser... parte de lo que a nosotros nos ayudó muchísimo es que justamente, como yo le mencionaba que somos 4 y que la personalidad somos totalmente diferentes,
eso tiene de bueno que nuestras fortalezas son totalmente diferentes y hasta nuestras formaciones eran totalmente diferentes. Entonces, por ejemplo, tenemos mi hermana Alejandra. Mi hermana Alejandra su experiencia es en gestión de comunicación estratégica y de gestión de crisis. A ella le tocó manejar la crisis y la ella comunicación. había vuelto porque ella dijiste que vivía afuera. Ella había regresado al país, pero ella tenía su trabajo en ese tema. Y a ella le tocó manejar la crisis que generó todo esto en nuestra familia y demás en paralelo con todo lo que todos estábamos viviendo. Mi hermanita Mariel estaba embarazada y parte de su reto fue lograr llevar ese embarazo a término porque ella estaba para dar a luz en cualquier momento. Y ella, siendo financiera, lo que hizo fue que entonces asumió lo que era la operatividad de nuestra compañía de patrimonio familiar, la parte tenedora de acciones y demás, que todavía lo hace hasta hoy. Entonces, por otro lado, mi hermano Luis Manuel, que ustedes lo tuvieron por aquí, que es un espectáculo, realmente tiene una personalidad muy abierta. Piero es el mejor amiguito de mi hija. Piero el chiquito. Ese sacó toda la chispa la sacó esa. Y entonces, justamente mi hermano ingeniero industrial, ya trabajaba en la compañía cuando mi papá falleció y asumió entonces la posición de la dirección comercial. Pero era joven todavía también. Sí, era bastante joven. Él se reportaba a mí desde que le entró a la empresa. Y fue ese proceso de cambio, el estar dentro y tú reportarte a una hermana. Yo iba a hacer esa misma pregunta. Hay una línea que tuvimos que descifrarla ambos, porque habían veces que lo que uno decía no sabía si lo decía como hermano o como jefe, y no sabía cómo el otro lo tomaba, si lo tomaba como hermano o como empleado a quien se reporta. Entonces, todo eso fueron cosas que nosotros tuvimos que vivir muy en paralelo, ¿verdad? Y la otra pieza era mi mamá. Mi mamá, que era, vamos a decir, la que más arriesgaba en esa mesa. Yo lo que digo, mira, ella no se dio cuenta, pero yo lo que hizo fue devolvernos la confianza a nosotros. Nosotros teníamos unos niveles, a nosotros nos salieron todos los niveles de inseguridades, miedos, ¿verdad? Y mami lo que dijo, bueno, mis hijos, yo confío en ustedes y entonces todo lo mío está en la mesa, lo que ustedes decidan está bien conmigo. O sea, la que tenía todo de perder. Efectivamente. No se notó muchacho. Así mismo. Entonces, eso que nos dio, por un lado, una muestra de fe grande y nos trabajó la parte de la confianza, pero por otro lado nos generó también, ¿verdad? Como ya lo sentíamos, un nivel de carga emocional porque sentíamos que llevábamos el mundo en los hombros. O sea, cada vez que yo tenía que tomar una decisión, yo sentía que yo estaba tomando una decisión que iba a tener un efecto mucho más allá de mi vida. O sea, normalmente una persona está en una posición y siente que su trabajo puede estar en juego. Pero cada vez que dábamos un paso, el nivel de peso que uno sentía y el nivel de soledad que se siente en los momentos así, porque todo el mundo te puede decir, te puede hacer recomendaciones, te puede traer propuestas a la mesa, pero al momento de la verdad alguien tiene que tomar la decisión y alguien tiene que implementarla y dar la cara por eso. No, y que el riesgo lo asume tú sola, en Entonces, principio. Ahí lo bueno es que como trabajamos mucho como equipo, y ahora le comento un poquitico de esos cambios que hicimos, que yo creo que fueron los que nos han permitido entonces crecer como hemos crecido, habían cosas que emocionalmente a todos, en cada una de las cosas que tuvimos que manejar, realmente nos amaqueaban por dentro. O sea, que yo tenía que ir a los bancos a decir, mire, quite esa firma de él, que ahora es la mía que va. Yo hacer adenda de contratos, que yo sabía que era él que lo había firmado y estaba su firma, y yo poner la mía. Yo decía, caramba, yo me sentía como que afrentosa esta muchacha que viene a cambiar y a cuestionar y a generar, ¿verdad? Cambios en algo que hizo un hombre tan valioso, tan grande, tan importante para mí. Entonces, y la decisión de que tú tomaras las riendas cuando él falleció repentinamente, ¿salió de esa junta de ustedes cuatro? Fue las dos cosas. Primero, yo estaba como vicepresidente, como le había mencionado, en las diferentes empresas. Pero una cosa que sí decidimos es que el poder tiene que ser legítimo. Y el hecho de que, porque yo estaba como vicepresidente, simplemente caí entonces como presidente, no se sentía legítimo. Y una de las decisiones que traía solidez y por ende, vamos a decir, reconocimiento, fue decir, no, vamos a llevarlo a asamblea. Y aquí va a votar la asamblea completa y va a decir si está o no de acuerdo con que sea yo. Entonces, claro, porque de repente puede ser un externo. Efectivamente. No, yo siento que estoy viendo Succession. y efectivamente, sobre la mesa fuimos dando pasos que fueron, vamos a decir, en el camino difícil, pero fueron apareciendo gente. Y no solamente apareciendo, o sea, hubo un momento en que, con toda la humildad de la vida, cuando uno está en esas situaciones, uno decía, oye,
él tenía un tipo de liderazgo muy diferente al mío. Cada vez que la gente no sabe lo que hacía, cada vez que me decía, qué zapatos tan grandes que te toca llenar, y yo, ay Dios mío, y por dentro, imagínense ustedes. Entonces, fue clave un dueño de una de las compañías, que en ese momento estábamos en medio de una negociación que teníamos 1 año y medio llevando, cuando él fallece, que todavía no estaba segura, y que era el proyecto más grande en la historia del parque hasta ese momento. Y yo decía, mira, si esto se da, qué suerte que Chiqui Piedra no se lo dejó todo listo ahí. Y si no se da, va a ser esta nueva generación y esa muchacha no tienen lo que se necesitan para realmente llevar esta compañía donde va. Entonces, ese nivel de peso por dentro generaba una carga inmensa. Muchas noches sin dormir. Pero el dueño de esa compañía, a los 10 días de haber fallecido, se montó en un avión y vino a República Dominicana. Y me dijo, óyeme, tu papá era, usó una frase que se usa mucho en inglés, larger than life. Larger than life. O sea, que era un hombre muy, muy, muy grande. Dice, pero yo tengo 1 año y medio negociando contigo. Y yo sé que tú tienes un valor increíble y que lo veo que tú lo has traído a la mesa. Entonces, si tú logras encontrar la forma tuya de cómo tú quieres hacerlo, con tu fortaleza, yo te aseguro que tú vas a llegar. Y si tú lo haces, yo voy a estar ahí. Entonces, ese hombre no sabe lo que hizo. Porque, o sea, fue como un respiro, ¿verdad? Y no fue que me lo puso fácil tampoco, porque tuvimos... No fue que me lo puso fácil tampoco, porque se tuvo al caer a la negociación, se tuvo al caer como 2 o 3 veces, o sea, y duró no sé cuántos meses más, hasta que por fin lo cerramos. Y esa compañía está en el parque hoy, no solamente con ese proyecto inicial, sino que ellos duplicaron su tamaño y hoy andan en más de los 3,000 y tantos empleados dentro del parque. Entonces, eso nos dio, ese fue como la muestra para la gente allá afuera de decir, mira, sí va a estar bien el asunto, nuestros empleados estaban más tranquilos, nuestros clientes veían que sí realmente teníamos las cosas técnicamente bajo control, aunque nosotros mismos no necesariamente nos lo creyéramos, ¿verdad? Entonces, mi hermana trajo a la mesa una recomendación muy importante y fue decir, no, miren señores, para que esto sea sostenible en el tiempo, nosotros tenemos que buscar quien nos asesore. Y trajo a la mesa el concepto formal de gobernanza, que fue clave. Entonces, ahí empezaron a tocar puertas y buscamos realmente una asesoría en gobernanza. Y ahora que digo lo de tocar puertas, yo me gusta decirlo porque yo soy agradecida y de verdad lo valoro muchísimo. En ese momento, a todo el mundo que yo tuve que tocarle la puerta, estuvo dispuesto a aportar y involucrarse. Y es más, hubo gente que yo no tuve que ir a tocarle la puerta. O sea, hubo gente que vino y nos la tocó a nosotros. Y nos dijo, mira, yo estoy aquí disponible. Y eran gente que después que yo acostaba a mis hijas a las 9 y pico y 10 de la noche, me cogían el teléfono a las 10 y pico de la noche. Personas que llevaban sus propias compañías, personas que tenían posiciones altas en corporaciones y estaban conmigo en el teléfono hasta las 2 y la 1 de la mañana, tratando de esbozar el camino para adelante. Entonces, con eso y con esos asesores en la parte de gobernanza, pues pudimos ir creando estructura y se me fue facilitando el poder usar el tipo de liderazgo que yo traía a la mesa. Porque hasta el momento, o sea, piensen que esa compañía fue concebida por un hombre, pensada para que las posiciones las ocuparan hombres, y no por mal, sino porque esa es la realidad de ese momento. Entonces, eso era una realidad de un mundo que había ido cambiando y que seguía cambiando. Y que lo que yo pude hacer fue montarme en esa ola y aprovechar ese potencial de cambio para entonces generar lo que llegamos a tener. O sea, reorganizamos nuestro consejo de directores, definimos, mira, este consejo tiene que ser personas con expertise, con experiencias muy específicas, que son las que nosotros necesitamos para que nos ayuden. Entonces, un espectáculo ahí y realmente se remangaron la manga y fue trabajando hasta un nivel bastante operativo que no es lo normal en un directorio de consejo, porque eso es lo que se necesitaba. Y pero hay momentos de guerra. En ese momento estábamos en guerra y nosotros teníamos que marcharle a eso y lograr estabilizar de manera que fuera obvio de que esa compañía iba a continuar en el tiempo. Y qué chévere también, por ejemplo, que los hermanos se hayan montado en el barco. Efectivamente. Que eran los primeros que podían destruir el barco. Efectivamente. Sí. Entonces Si no ahí estuvieran de acuerdo. mi hermana Alejandra se involucró en la parte de consejo y es la secretaria del consejo. Mi primo Antonio, que lo mencionamos ahorita, es el vicepresidente. Tenemos gente muy, muy valiosa ahí dentro. Y cada uno aporta, no están ahí porque sí, están ahí porque realmente traen a la mesa lo que necesitábamos en ese momento. Y lo mismo pude hacer, que fue una oportunidad que muy poca gente tiene, que entonces pude armar mi equipo. Claro. Porque, como se pueden imaginar, una empresa que estaba evolucionando, las piezas quizás que tú podías tener en un momento dado pensado con un fin, no necesariamente son las piezas después. Y
Y en un periodo de 2 años, el staff había cambiado totalmente. Regálanos un minuto. En Pesos Pesados todos los días conocemos historias de personas que cambian el mundo calladita. Y en este mundo tan ruidoso donde pudiéramos pensar que el ruido es poder, en Infinity sabemos que el poder viene de la serenidad. Conoce los vehículos de Infinity en infinity.com.do o @InfinityRD. Infinity. Experience your inner power. Ven acá, Pati, ¿tú conoces a Mr. Home? Sí, pero cuéntame. Óyeme, Mr. Home es una empresa de 12 años de experiencia en el sector inmobiliario. Tiene embajadores que se encargan de los aliados, de los constructores, de los clientes. Y me encanta el lema nuevo que dice, compra tranquilo, compra con nosotros. Con seguridad. Sí, hombre, y sigan a las redes en @MrHomeRD o en su página web mrhome.com.do. Gustavo, y cuando tú piensas en limpieza, ¿en quién tú piensas? Yo pienso en orden. Yo también, viejo. Una empresa especialista en servicios de limpieza, jardinería y mantenimiento con más de 20 años de experiencia en el mercado. Lo bueno es que le dan servicio tanto a hogares como a empresas. En mi caso, en orden puse en orden mi casa. Bueno, síguelo en sus redes, @EnOrdenRD. ¿Y cómo fue ese proceso? Porque creo que algo que nosotros hemos resaltado en algunos otros episodios de ese cambio generacional que desafortunadamente en el caso de ustedes fue abrupto y no fue algo planificado y un plan de sucesión y todo aquello. Pero sí hemos escuchado en otros episodios el reto que es pasar de la vieja escuela a la nueva escuela para poder hacer el cambio de mando, el cambio de liderazgo, el cambio de filosofía, que me imagino que después de todo el proceso de mourning y grieving, ¿verdad? Y Sí. ya entrar a decir, ok, vamos arriba. ¿Cómo fue ese proceso de, incluso manejo de cambio, esas conversaciones con ese grupo de personas para tú decir, ok, necesitamos ser diferentes? Así mismo, mira, yo te diría que una de las cosas que se dio que me permitió abrirme más a todo ese proceso de cambio fue el entender qué era realmente el legado de mi papá. El nivel que uno siente de responsabilidad, de estar cambiando, como yo les comentaba, lo que había hecho él anteriormente. Yo veía a la empresa como su legado y decía, caramba, yo estoy cambiando esto. Hasta un día, un año después, que un grupo de amigos, que le agradezco inmensamente también, miren, Claudia, que tú te equivocada. Realmente el legado de tu papá no fue esa empresa fue un resultado del legado de tu papá. El legado de tu papá es que el trabajo va como herramienta para tú hacer lo que ni siquiera esté hecho, que la familia va ante todo, que tú sí puedes ser que tú sí puedes ser exitoso. Mi Spanglish a veces. Tú sí puedes ser exitoso haciendo las cosas bien y trabajando con valores. Que tú sí puedes hacer negocios que traigan un beneficio más allá de lo que son tus cuatro paredes y tu burbujita. Entonces, todo eso fueron cosas. Ese vino que se tomaron con los amigos esa noche. No. Yo se los digo y yo se los repito y se los vuelvo a repetir porque ese día, aunque hubo sesión de llanto, ya la sesión de llanto fue diferente porque ya había como un relief, un permiso que yo me daba como para decir, mira, porque hubo una frase de cierre que me dijeron, es que si él estuviera aquí hoy, él fue el que estuviera haciendo los cambios, porque eso era lo que era él, era innovador, creativo, entonces obviamente tenía su estilo y van a poder haber entonces cosas muy diferentes que tú vas a poder hacer. Entonces ese día me aportó muchísimo a yo poder realmente armar un equipo bien inclusivo, que sin yo proponérmelo, yo terminé con el primer equipo nivelado desde el punto de vista de género en nuestro parque y en la historia de la compañía, que en ese momento ya tenía 20 años casi. Claro. Entonces, cuando vine a ver los cambios que se cascadearon a partir de ahí, no fue porque yo decía, que vamos a buscar una mujer para poner aquí, una mujer para poner ahí. No, es que los hombres que nosotros contratamos eran hombres más jóvenes que ya vienen con una mentalidad de que la mujer es parte de las soluciones y para ellos son necesarias tenerlas ahí. Entonces, se fue generando un cambio a lo largo del camino que me dio la tranquilidad de que, mira, sí funciona un liderazgo diferente, sí funciona en este sector. Las mujeres sí están pudiendo entonces empezar a participar en foros en lo que antes no eran parte y estoy viendo que los resultados eran obvios y claros. Entonces, yo pasé de tener una estructura sumamente centralizada con un papá que tomaba la mayoría de las decisiones con un nivel de compenetración tal que, qué sé yo, un domingo en la casa, eso era ingeniero Pellerano, pásame el arroz, por favor, porque se ligaban los papeles y los roles de una manera en donde el cambio fue drástico. El cambio para todos nosotros fue sumamente drástico, pero también lo vimos en la compañía. Entonces, cuando tú ves que la cosa va creciendo
y vas entonces dejando ser a los que están en el equipo, porque no le niego. Por ejemplo, para mí, yo estaba acostumbrada a trabajar en equipos inclusivos y diversos, pero me doy cuenta que desde el punto de vista de personalidades, aún fueran mujeres o fueran hombres más viejos o fueran hombres más jóvenes, las personalidades eran muy parecidas. O sea que yo entendía que yo tenía un equipo inclusivo y diverso, pero no necesariamente, porque los perfiles nos parecíamos. Entonces, el proceso, como se pueden imaginar, con mi hermano Luis Manuel, fue el que realmente terminó de abrirme la mente, porque su personalidad es diferente y lo que lleva a la mesa es diferente. Y yo creo que un reto grande de ese proceso es que aún él haya fallecido, como está tan dentro del ADN y en la cultura de la empresa, él sigue gobernando, aún no estando ahí físicamente. Me pasó una vez que estábamos grabando, ¿ustedes recuerdan que hicimos un trailer aquí de peso pesado en el pasillo? Y yo puse una máquina de humo y yo decía, yo estoy haciendo algo mal. Y yo decía, es que si mi abuelo estuviera aquí me hubiese mandado freitusa. Yo metiendo una máquina de humo y una luz y una cosa en un pasillo. Pero siguen gobernando, o sea, siguen la cultura. Y es siguen difícil. presentes, yo Sí, diría. la palabra presente. Porque los valores son el, fondo, son el fondo de la compañía. Entonces, son la base. Y algo que nos aseguramos es decir, ok, ¿cómo nosotros dejamos que esta compañía crezca, que vaya evolucionando su cultura? Porque todo lugar y toda compañía tiene su cultura, pero que no se pierdan los valores que la hicieron viable y posible, ¿verdad? E igual, como nosotros lo tenemos en el día a día, esos valores, no es que no era difícil, pero nosotros, ¿cómo hacíamos para asegurarnos de que esa gente que iba entrando a la compañía, nosotros hemos más que duplicado la cantidad de empleados que nosotros teníamos dentro de nuestra empresa al momento que él fallece y lo que tenemos ahora? ¿Cómo nosotros hacíamos que toda esa gente nueva que estaba entrando, entrara conociendo y absorbiendo esos valores que servían de base y que se incluyeran dentro de la cultura sin haberlo conocido? Con el interés de que sientan que ya realmente esos valores no eran parte de él. Nuestra cultura corporativa está basada en esos valores. Entonces ahí uno va brincando de la parte de valores que se convierten entonces luego y se implementan en políticas, controles, ¿verdad? Y en base a eso entonces ya se van generando ya responsabilidad corporativa, sostenibilidad, y eso es lo que nos ha llevado hasta el día de hoy. Que al final del día es la esencia, o sea, todavía sigue innovando la empresa y cambiando la dirección hacia donde debe de ir, o sea, sigue siendo parte de la esencia, esos valores y la cultura. Así definitivamente. Yo, antes de llegar a la actualidad, quiero saber cómo desde ese momento que ya más o menos nos comenzamos a acomodar, ya las cosas comienzan a ponerse en su lugar, cómo vino evolucionando el sector, cómo también nos comenzamos a involucrar en los gremios, hasta llegar entonces ya a la actualidad. Eso sí me interesaría. Sí, en el momento, todavía en vida de mi papá, una de las cosas que fuimos haciendo es que él estaba bastante enfocado hacia afuera en la parte gremial, en tanto regional, local como regional y global, y yo mucho en la parte más operativa dentro de la parte de parque. Sin embargo, como yo le mencionaba, desde nuestra formación, o sea, familiar, nuestra familia desde décadas antes, por estar involucrada en lucha antitrujillista, estar en proyectos que realmente tienen que ver con el desarrollo de nuestro país de una manera consciente. Eso es parte de lo que nosotros nos inculcaron y eso es lo que hemos respirado desde siempre. Entonces, en la parte de tu empresa, tú llegas a la conclusión de decir, mira, no puedo simplemente buscar el beneficio de esto que yo tengo aquí. Yo tengo que asegurarme de cómo yo influyo más allá y cómo yo entonces me convierto en parte de esfuerzos y proyectos que vayan a tener un efecto positivo en nuestra sociedad, en nuestra estabilidad como país y inclusive de la parte de región. Entonces, ya nosotros como parque teníamos una representatividad en ese momento como para ser parte, bueno, como él tuvo desde el inicio cuando se fundó el sector, era más que entendible, pero ya en ese momento con la representatividad de parque que teníamos, pues entonces mantuvimos, aún en su ausencia, ya mantuvimos nuestro espacio y yo fui entonces generando un espacio ya propio de la realidad actual de nuestra compañía y de mí como cabeza de esa operación, que no le niego que era difícil porque cada vez que llegaba, está invitado a la asamblea de la Asociación Dominicana de Zona Franca, en el salón Luis Pellerano me ama. Claro. ¿Entiendes? Si tú entrabas, tú veías la foto. Entonces, obviamente, con el tiempo, justamente las personas del sector, pues obviamente fueron dándome ese espacio. Primero me dieron el voto de confianza, que tengo que agradecerlo porque sabían de dónde yo venía, ¿verdad? Y luego entonces ya asumiendo un espacio, ya propio. A nivel individual propio, ¿verdad? Igual siendo la única mujer de
20 sentados en una mesa y durando un tiempo así, siendo la única mujer. Pero estamos enfocados en que aunque seamos la primera, no seamos las únicas. Pero o sea, que vamos que probablemente también, aparte de ser mujer, era de las personas más jóvenes que estaban sentadas en esa mesa también. Efectivamente también. Entonces, que son dos retos, parecidos pero diferentes. Precisamente. Así es. Entonces, la realidad de vida que implicó ese papel de mujer que tú mencionas y que yo le mencionaba de que la compañía estaba concebida diferente. Estamos hablando de que mi hija tenía 1 mes de nacida cuando yo cargaba con mi extractor de leche materna para mis reuniones en el otro hombro con mi computadora y que en el medio yo no entendía porque yo tenía que decir, señores, la reunión ya tenemos 2 horas, yo tengo que salir 15 minutos, yo vengo ahora. Entonces, eran realidades que yo me iba dando cuenta que definitivamente no estaba concebida para que las mujeres, no facilitaba que las mujeres formasen parte y por eso me daba cuenta de cómo, aun cuando en el sector zona franca la gran base es mujer, hay mayoría de mujeres, entonces se va secando esa participación hacia arriba justamente porque no está preparado para eso. Eso me acuerda, hay un libro de Sheryl Sandberg, que fue la CEO de Meta, de Facebook, por muchos años, y ella dice que cuando que la base de los empleados había muchísimas mujeres, pero no fue hasta que llegó ella a un rol de liderazgo que ella acababa de dar a luz, igual con la máquina del extractor, se tuvo que parquear lejísimo, acababa de dar luz con la cesárea, con la cosa, no sé qué, y cuando llegó le dijo, yo creo que, no me acuerdo si ella trabajaba en Google cuando eso, trabajaba en Facebook ya con Mark Zuckerberg ahí, y le dice, viejo, ponme un parqueo de embarazada, o sea, de mujeres o de embarazada, no era embarazada que estaba, mentira, ponme un parqueo de embarazada. Y él dice, ¿pero para qué? Y yo, aquí hay 5,000 mujeres que probablemente van a estar embarazadas en algún momento y simplemente porque ustedes, todos los que toman estas decisiones, nunca van a estar embarazados, pues no contemplan la lucha que es con 9 meses de embarazo o con 8 o con náusea al principio, caminar de que 2 cuadras a llegar al trabajo. Y fue ella cuando llegó a un rol de senior manager o de director de algún tipo, que fue como, hey, ayúdenme a mí. Y para ayudarla a ella, entonces fue que se pudo establecer eso para el resto del equipo. Y por eso es tan importante que mujeres lleguen a esos puestos de toma de decisión. Puestos de toma de decisión. Entonces, por eso, una decisión que fue clara, no fue por carambola, la decisión de sí tomar ese espacio dentro de la Asociación Dominicana de Zonas Francas, para asegurarnos primero, claro, que nuestra compañía siguiera siendo parte, referente de un medio del que asumimos una gran porción. Nosotros como parque, por ejemplo, actualmente, eso lo estábamos conversando, somos uno de los 85 parques que existen en el país, pero como parque, de ahí es que salen el 12% de las exportaciones del país, del sector. De ahí es que hay un 12% del empleo directo, que es un empleo formal que genera el parque, ¿verdad? O sea que tenemos un nivel de representatividad que debemos estar en esas mesas de negociación, esas mesas de conversaciones y de búsqueda de soluciones. Porque ¿Se puede decir cuántos empleados hay, más o menos? En el sector de zona franca hay cerca de 195,000 empleados directos y de eso nosotros tenemos 23,000. Pero definitivamente un pueblo. Sí. Efectivamente. Sí. Yo creo que aquí y resaltemos esos números, o sea, el ¿tú sabes 12%. qué es lo grande? Que yo creo que un solo diputado llegó a esa cantidad para ganar la diputación. No, Efectivamente. es impresionante. Ve a un parque de eso a las 4 o 5 de la tarde cuando hay un cambio de turno. Yo me lo conozco bien. Me tocó sudar un ching allá adentro. Así es. Pero creo que es importante resaltar, o sea, pónganlo en perspectiva, o sea, del parque de ustedes, o sea, ustedes son responsables, directamente porque también trabajan toda la parte operativa, etcétera, de todos los que están ahí, del 12% de las exportaciones del sector zona franca del país entero. Que de por sí tiene, el año pasado cerró en más de un 58% de las exportaciones del país completo. Entonces, cuando nosotros analizamos eso, el nivel de aporte que lleva este sector es importante. Entonces nosotros dijimos, espérate, o sea, nosotros somos una empresa importante dentro de un sector importante que nosotros tenemos que asegurarnos de participar, poder llevar propuestas a la mesa, poder ser parte de soluciones, porque nada más no hay quejarse de los problemas. Entonces ahí vuelve otra vez esa formación familiar que yo les mencionaba, de que uno se siente ciudadano de un país con la responsabilidad de aportar más allá. Que tú dijiste ahorita que, bueno, traía inversión extranjera, generaba empleo, pero también dentro de esas empresas de zona franca
hay un proceso de formación, que es un proceso Efectivamente. educativo. Sí. O sea, el que sale de esa zona franca sale con una formación que no tenía cuando Sí. entró. Entonces, justamente por ahí vienen los aportes de la zona franca. Por un lado están la parte del empleo, ahí lo hablamos, la parte de transferencia de tecnología, que es la que tú mencionas. Y cuando se habla de transferencia de tecnología, no es nada más que aprendió a usar una máquina específica o que fue parte de una certificación específica, no. Fue un cambio de cultura y sigue siendo un cambio de cultura, de ir al trabajo todos los días, hacer las cosas bien desde la primera vez, cumplir con los compromisos, cumplir con los estándares para poder hacer las exportaciones y demás. O sea que eso cambia la mentalidad. Entonces, esa mentalidad y esa formación se la llevan esos empleados para sus casas, ¿verdad? Están teniendo acceso a la parte que tiene que ver con educación, con todos los proyectos de la parte de Infotep. Está la parte de atracción de la inversión extranjera. O sea, parte del trabajo es justamente salir allá afuera a buscar esas inversiones para traerlas al país. Generan moneda extranjera también con la parte de las exportaciones. O sea que al momento de la verdad es un motor generador de continuidad y de oportunidades para el país y para los empleados, que para mí es uno de los proyectos que más orgullo me da. Yo soy orgullosa de ser del sector de zona franca, o sea, de saber que, y por eso sentía el peso que sentía, y decía, toda esta gente depende de que esta compañía se mantenga y que siga creciendo. Entonces, ahora mismo hay 23,000 familias que tienen un empleo saliendo de ahí y que eso cascadea en sus comunidades y en sus áreas. Y que como sector tenemos y exponenciamos eso más y con una posición inclusive de referente a nivel regional. Y qué bueno que están unidos, porque yo, o sea, sí he escuchado mucho que en un momento la industria, no sé si fue por el tema de migración a China y demás, la industria en el país estuvo bien apaleada. Sí, mira, en ese tiempo seguíamos usando mucho el concepto de la globalización. Ahí fue cuando empezó globalización. Entonces, con la globalización tú eficientizas la cadena, pero tú también aprendes a vivir, como digo yo, al filo de la navaja. Tiene todo que funcionar exactamente, ¿verdad? Para el just in time. Sí. Entonces, con lo que ha habido a nivel de situación geopolítica, entre las guerras y demás, pero sobre todo con la parte de pandemia, nos dimos cuenta de que eso de globalización no podía ser tan así. Y entonces estamos enfocándonos en la regionalización, que eso es lo que hace decir, ok, cómo acercamos nuestra cadena de valor a nosotros que queremos tener las operaciones y además de todo al cliente final. Entonces, parte del esfuerzo que estamos haciendo y parte de las razones de las que estamos, como ustedes saben, también en la asociación de ASFA, que es la Asociación Iberoamericana de Zona Franca, que es la que presido, y es justamente tratando de que sea nuestra región la que se aparente y se presente como atractiva para captar esas inversiones que están viniendo de Oriente, pero sobre todo que están queriendo acercarse más a su cliente final y que veamos que cada país tiene fortalezas diferentes y que entonces podemos asegurarnos de que el eslabón, cada eslabón de la cadena caiga en algún país de lo que tenemos aquí, de manera que como conjunto seamos así de eficientes y obviamente teniendo a República Dominicana como punto de referencia, porque la respuesta que dimos y la resiliencia que presentamos cuando toda la parte de la pandemia nos diferenció. Nos han usado de ejemplo y realmente es que la gente pregunta ¿y cuál es el milagro de Dominicana? Pero fue justamente el tener un enfoque proactivo de búsqueda de soluciones de algo que no se había planificado, que era totalmente nuevo, yo lo puedo decir. La cantidad de reuniones que yo tuve en pijama con pantufa y que tenía un ministro en un teléfono y tenía un CEO de otra compañía de fuera en el otro lado, no fueron ni una ni dos. Y sentarse a crear protocolos que no existían, tratando de juntar lo mejor de todos los sitios, y que tú veías que al día siguiente eso es lo que se publicaba en los periódicos, el nuevo protocolo. Entonces las decisiones, volví otra vez, o sea, eran decisiones arrojadas, o sea, eran tomar posiciones cuando justamente no hay una cosa que se haya hecho y alguien tiene que tomar las posiciones, nos juntamos y ahí hubo trabajo conjunto público y privado para ir creando el camino con lo que se pudiera abordar ese reto tan grande. Ahí pregunto porque como que le pasamos por arriba, si no lo mencionamos ahorita al principio. Tú presides, se me fue el español ahí, la Asociación Iberoamericana de Zonas Francas. Correcto. O sea, eso es huge. O sea, sí, una asociación que tiene 25 años de existencia, en donde soy la primera mujer que asume la presidencia, y es interesantísimo porque resume, tiene de miembros, tiene 25 países diferentes y más de 10,000
empresas Ok. con cerca de 700 parques, tanto industriales como de negocios, y en la que nosotros como empresa pues encajamos perfectamente. Nosotros somos una empresa que dentro de nuestro país pues obviamente tenemos una posición relevante y que tenemos ambas divisiones. Tenemos la división de servicios y Ujú. industrial y tenemos la división de la parte de negocio como hablamos ahorita. Entonces con esa posición de referencia pudimos entonces y pude tomar la presidencia de esa asociación y estamos justamente ahora, lo que yo le decía, buscando a ver cómo trabajamos juntos y no olvidamos de que somos competencia y le Claro. buscamos la manera porque para hacernos atractivos como región tenemos que trabajar juntos. ¿Qué tanto puede crecer este sector en la República Dominicana? Mira, el sector de zona franca tiene un gran potencial todavía. Nosotros ahora mismo, el sector, sobre todo el sector privado, está haciendo grandes inversiones a nivel de infraestructura porque la gran mayoría del espacio ya desarrollado está lleno y lo que estamos es generando espacio para continuar atrayendo inversión, definiendo claro que cada vez los proyectos sean más tecnificados, que no quiera decir que haya ninguna industria tradicional que no amerite continuar, al contrario. Sabemos que justamente esa diversidad es la que nos permite mantener el empleo a todos los niveles, con los diferentes niveles de educación que tenemos como país, conscientes de que eso es uno de los grandes retos que siempre mantenemos, ¿verdad? Y en lo que seguimos trabajando, y en la parte de la inclusión también, pero sabiendo que uno tiene que ser selectivo en lo que sale a buscar. Entonces, por ejemplo, nosotros, cuando ustedes me preguntaron que qué empresas había cuando yo entré, no había de dispositivo médico. Y oigan, y para conseguir la primera dispositivo médico le tuvimos que dar casi un milagro al cliente, pero el cliente hacía marcapasos de corazón. Y dije, no, aquí se va a hacer yo tengo que poder decir que aquí se hace marcapasos de corazón. Claro. Y así arrancamos el sector de la porción de dispositivos médicos. Pero ya ahora mismo, cuando tú analizas, no importa de qué sector sea, el nivel de tecnificación y de tecnología que tienen implementado hasta los vistos como tradicionales, es increíble. Claro. Y ahí me llama mucho la atención en la gestión de ustedes, ya hablando del Parque Las Américas. Tú mencionabas al principio que ustedes se encargan de la parte de reclutamiento, de la parte de acondicionar o condicionar los espacios dependiendo de cada Los servicios industria, básicos. los servicios básicos, etc. Me llama mucho la atención entender el equipo de ustedes, de quiénes están compuestos, porque tiene que ser muy retador navegar entre reclutar para una empresa de textiles y reclutar para hacer marcapaso o construir para una fabricación en U de pieza de ropa a pasar a algo que tiene que, me imagino, que es sumamente controlado. Búscate un disco Búscate un Mi amor, yo soy duro. ingeniera industrial aquí. Aunque se me olvide a veces. Despolvate el disco duro. Pues dije, no, pero en serio, que eso era lo que más me gustaba. Pero, ¿cómo ustedes como empresa también manejan de su lado el poder navegar mundos que pueden parecer... La diversidad. La diversidad, exacto, Sí. porque me imagino que son dos animales diferentes. Yo te diría que, consciente que para nosotros nuestro mayor activo es nuestra gente, yo te diría que el punto más fuerte de nuestra gente es justamente lo diverso y la capacidad de adaptarse que tienen nuestro equipo. Con el mismo tipo de edificio, se adapta para todas las empresas que tenemos allá. Obviamente hay ciertas cosas que uno adecua ya cuando sabe cuál es el cliente, pero es un equipo, nosotros tenemos desde quienes hacen los diseños, o sea, no tenemos arquitectos, diseñadores estructuralistas. In-house. In-house. Wow. Nosotros, o sea, de verdad, mira, es como si fuéramos muchas compañías pequeñas juntas, ¿verdad? Porque va desde eso, se hace entonces las licitaciones para ya cuando se consigue el cliente, pues ya para la construcción en sí, nosotros no tenemos empresas prefabricadas, nosotros lo compramos, ¿verdad? Pero todo ese proceso se hace in-house. Nosotros negociamos la parte con el cliente, pero negociar con eso es especificaciones de edificios, de instalaciones electromecánicas, Claro. de adecuaciones, o sea, de todo, ¿verdad? Entonces, después que ya eso está construyéndose en paralelo, estamos trabajando con nuestro equipo de reclutamiento, que aunque nosotros no somos una empresa tan grande, reclutamos para empresas, como si fuera para el equivalente a una empresa gigante, ¿verdad? Claro. Entonces, no tenemos todo un departamento con sistemas específicos, mantenemos base de datos ya de candidatos precalificados como manera de referir a las empresas y que las empresas elijan lo que ellos Pero quieren yo no de parte sabía de que eso. era tan llave en mano. Sí, te estoy diciendo. No, esto es, entonces después
eso tiene que estar listo para que cuando el edificio esté acabado, y tenemos nuestro grupo de tratamiento de techo. En tema de timing hay un... O sea, Todo el mundo reclutado y el edificio acabado y que bienvenido a la República Dominicana. Para ser competitivo tú tienes que resolver Entonces, todos los problemas. imagínense lo interesantísimo que son estas reuniones de la parte de proyectos, porque es que tú tienes equipo totalmente, o sea, es totalmente O sea, transversal. el ingeniero diciéndole al de recursos humanos, terminaste de reclutar ya. ¿No? ¿Y ese turnkey fue algo que nació al principio o fue algo que se fue creando a medida fueron...? Mira, viene de una experiencia súper interesante que tuvo mi papá en su momento. Él tuvo de las becas Fulbright. Entonces, cuando él llegó a Estados Unidos, esas becas te asignaban un papá y una mamá estadounidense para que te ayudaran. O sea, él pasó de no haber visto nieve nunca a llegar a Minnesota a Ay. estudiar. De todos los sitios. Entonces, Porque nunca mandan a uno de que a la Florida. No. a Minnesota, claro, era uno de los mejores sitios de ingeniería, pero él no, o sea, no sabía ni cómo comprar una ropa de invierno y demás. Entonces, cuando él regresó, él dijo, caramba, mira lo fácil que me hizo a mí el tener esas personas que me apoyaran allá, que se convirtieron en mi familia allá. Entonces, ¿cómo yo puedo hacer eso pero a nivel de negocio? Y entonces, el concepto de nuestra compañía, y nosotros me lo decimos, nosotros no alquilamos edificios. Uno de los servicios que nosotros hacemos es alquilar los edificios. Nosotros le resolvemos la vida a nuestros clientes aquí. Y eso implicaba desde salir a buscarle colegio a los hijos de los gerentes que venían de fuera. O sea, era ¿y es un completo. estándar de mercado o es un estándar de zona No, franca? eso no es un estándar del mercado. Yo creo que realmente fuimos de los primeros que nos enfocamos de esa manera. Y siempre le preguntamos, no tenemos una visión de constantemente querer mejorar. Y le preguntábamos a los gerentes que llegaban, que habían tenido experiencia en otros parques, en otros países, que ellos sentían que nos diferenciaban. Primero, que podíamos mejorar de lo que hacíamos, pero que también que nos diferenciaban. Y el primer punto siempre era el nivel de servicio y la disponibilidad y lo fácil que era de acceder a todos nosotros. No, one stop shop. Totalmente. Yo resolví No, todo. y pone a gente que viene de fuera que no conoce. Que no conoce, no que no conoce. tiene Países. conexiones. Que no claro. conoce nuestras leyes, que de repente hay cosas que tú te toma un tiempo solucionarlas, pero como si tú conoces el procedimiento, entonces Claro. llega más fácil, ¿verdad? Entonces eso fue pensado y eso se ha mantenido como parte de nuestra gran fortaleza y es que nuestros clientes sienten que realmente cuentan con un equivalente a su familia dominicana que está ahí para velar por lo que necesitan y dar el apoyo. Y una de las cosas que siempre le hemos dicho a nuestros clientes es, mire, nosotros no le podemos asegurar que todo va a ser perfecto, pero nosotros lo que sí le podemos asegurar es que nosotros nos vamos a poder sentar en una mesa en base a los valores que tenemos en común y en base a eso nosotros vamos a buscar una solución y nosotros vamos a estar aquí para apoyar el camino. Y yo creo que eso te genera un nivel de lazo con el cliente, porque el cliente tiene que estar claro que no todo va a estar bajo control, Claro. pero el sentir que sí cuentan con alguien que a lo largo del camino va a estar ahí para solucionar es clave. Y eso genera una fidelidad a nivel de cliente, porque cuando tú duras años negociando un cliente, tú tienes que asegurarse de que él sienta que está llegando a un sitio que está aquí para quedarse. No, y o sea, la negociación toma mucho tiempo y es ese como apadrinaje, ¿verdad? Sería la palabra. Sí, sí. De yo te resuelvo, yo te busco y también le elimina la barrera de entrada al país. La cantidad de gente que toma la decisión de dónde va a poner su empresa por lo fácil que se la pongan. Creo que ahí hay un valor agregado que hace que la decisión entonces venga aquí, que no solamente los impacta, obviamente, a ustedes como parque industrial, sino al país completo. Y eso te puedo asegurar también que aporta a nivel del negocio como tal, o sea, ya analizando negocios, resultados. Porque cuando tienes una relación cercana con el cliente, tú estás involucrado con ellos aún antes de que los proyectos de expansión o de posibilidad de expansión se den. Y tú empiezas a poder ver las oportunidades y ellos te convierten en parte de lograr concebir ese otro proyecto. Entonces, luego que ya tú consigues el proyecto la primera vez, a veces que tú mismo le traes a colación cosas que ellos, por no conocer el país, no conocer las posibilidades, ni siquiera habían visto. Y cuando tú lo traes a la mesa, entonces los negocios muchas veces empiezan así, pero cuando se vienen a estar implementando, terminan así. Y después que ya están en el país, terminan teniendo expansiones que justamente en conversaciones, porque tú sí te tomas un café con la gente, mira, ¿cómo te está yendo con el proyecto aquel? Me dice, ay, que estamos pensando ahora en tal cosa. Entonces, llega un punto en que ya tú eres parte de con lo que ellos sienten que cuentan para crecer, para estabilizarse, ¿verdad? Y eso al negocio le aporta muchísimo también. Claro, además de que la empresa extranjera se enfoca en su core business, o sea, se enfoca en lo que hace y ustedes se encargan ya
De resto hay una O oportunidad. sea, aquí, algo que a mí Gabriel. me gusta, el hecho de que ya tenemos más variedad, de que ya no solamente es textil como era en un Ujú. momento. O sea, bueno, recientemente podemos dar la cuña porque es patrocinador nuestro. Dale para allá. Scotiabank es patrocinador de nosotros. Y que no era algo necesariamente tradicional dentro del parque de ustedes, porque yo creo que lo que brindan es servicio. Efectivamente, ahí ese fue una de las visiones innovadoras. Primero, nosotros desde hacía décadas habíamos guardado con ese espacito de enfrente que ustedes ven, y esos terrenos no se usaban para nada. Y mira que muchas veces gente quería que ahí Ujú. fuera que tuviera su edificio. Y yo, no, eso hay un proyecto. Y eso era una visión que sí salió en su momento, todavía mi papá en vida, Que se ve desde pero las Américas, desde la que se ve de las carretera. Américas. Ujú. Entonces, eso había quedado como que rezagado. Pero yo creo que uno atrae lo que uno proyecta. El Escocia es una institución sumamente orientada al cumplimiento, a los valores, ¿verdad? A la calidad en toda la parte de A lo los que buenos hace. podcasts. También, por eso estamos aquí. Cuando vinimos a ver, entonces, eso fue un proyecto en que, con el diseño de Antonio en la parte que tenía que ver con la parte de arquitectura, Luis Manuel Lanzado vendiendo un sueño que estaba en la cabeza de todos nosotros, pero que no estaba ni en planes ni en proceso. Y él, no, miren, esto es. Pero también porque había una calidad de infraestructura que ellos se dieron cuenta que no necesariamente había en otras partes. Por ejemplo, nosotros, además de toda la parte de los servicios que damos y los niveles de control, nivel de seguridad y demás, nosotros tenemos totalmente servido internamente en el parque una red de telecomunicación en donde tenemos fibra óptica que da servicio total al parque, en donde nosotros tenemos de manera central el acceso de diferentes proveedores. Cada cliente puede elegir qué proveedor quiere, Wow. puede tener un mínimo de 4 clientes, podemos agregarle más, de 4 proveedores, perdón, podemos agregarle más inclusive, en donde el proveedor lo que hace es que viene a la caseta de nosotros y encendemos la fibra con la que le vayan a dar servicio. Y para empresas de ese tipo, que dependen 100% en su operación de la Ujú. conectividad a nivel de telecomunicaciones, pues eso fue maravilloso. Pero eso fue también una visión de decir, mira, nosotros queremos estructurar el parque y desarrollarlo de una manera tal que no tengamos que estar constantemente, cada vez que venga un proveedor y que un cliente decida que quiere tal o Y proveedor, entonces picando el parque y demás. No, tomas esa inversión nosotros. Y se hizo completa. Dará Y- su Tiene la fruto. ventaja de que los toditos pasan por ahí. Efectivamente. Entonces, cuando venimos a ver, hay cosas que sí es verdad que son nuevos proyectos, pero que esos nuevos proyectos vienen y son posibles porque decisiones que se toman a lo largo Claro. del camino, que son visionarias, te ayudan a llegar ahí. 100%. Claro. Óyeme, la verdad que a mí me sorprende. O sea, bueno, lo primero es que esta historia ha sido todo una no sé, como una miniserie, ¿no? Sí. Sí. Bueno, tú me regañaste ahí cuando te interrumpí su No, porque yo Oye, estaba ¿qué es lo así, que mira, pasa? Que y cuando Gustavo tú no me había visto interrumpiste- Succession. Gustavo no había visto Succession y la terminó recientemente. No, se la tiró toda de un fuetazo. Como en 2 semanas la No, que terminó. 2 semanas, en 5 días. Sí. Entonces él está fresco Está con fresquecito, fresquecito. Sí. Bueno, nosotros no podemos irnos de aquí sin 2 cosas. Una, que es el consejo, un consejo a aquellos, y podemos hacerlo abierto este consejo. Puede ser o aquellos que están en una disciplina de que no todo el mundo entiende por qué la está haciendo. Puede ser para aquellos que están pasando por un momento complicado. O puede ser para aquellos que quieren seguir aportando, no solamente en el tema de zona franca, porque la zona franca también depende de muchos temas logísticos, por ejemplo, y de servicios que complementan al final. Y por el otro lado, nosotros no nos vamos sin un libro o una serie o una película del invitado. Ok. Eh, Bien, pues yo diría que desde el punto de vista de consejo, yo lo que invito a que todos analicemos qué realmente es el legado que nosotros queremos dejar. Porque yo me di cuenta que el legado que tú recibes es parte de lo que te permite entonces proyectar y tener un mayor efecto sobre lo que nos rodea. En mi caso, yo creo que el poder aportar más allá de lo que es nuestra burbuja inmediata y hacerlo sostenible en el tiempo es uno de los mayores regalos que uno puede hacer, porque los niveles de oportunidades que hemos tenido traen una responsabilidad consigo y eso implica salirse de lo que es lo inmediatamente cercano. En mi caso, el tratar de que la mujer sí tenga un nivel de participación, que la mujer esté en los diferentes foros y que vaya teniendo posiciones de liderazgo,
en donde está comprobado que su participación en esos foros genera soluciones más integrales, soluciones más diversas y más completas, ¿verdad? Eso beneficia a todos. Entonces, yo creo que el ir definiendo cuál es ese legado es importante. En mi caso, yo digo que mi mayor aporte realmente son mis 2 hijas, porque en esas 2 jóvenes mujeres que yo estoy poniendo ahí en la sociedad, están como agrupados todos esos valores que fui recibiendo y los legados que fui recibiendo en el pasado, y que yo sé que independientemente de la dirección que ellas tomen, ¿verdad? Yo sé que eso va a ir ahí con ella. Entonces, cuando ya estamos hablando de cuando se fueron a la universidad, yo le hice 2 regalos. Un regalo fue un set de maletas. Yo le dije, mire, eso es para que ustedes estén conscientes que el camino que ustedes eligen es de ustedes. Es un muy buen regalo. ¿Verdad que sí? Sí, 100%. Ustedes arman sus maletas y ustedes deciden dónde realmente ustedes quieren estar. Y después, como se pueden imaginar, un set de herramientas rosadas, pero con muchísimos destornilladores, ¿verdad? De manera que sientan que realmente ese espacio no hay nada que los limite, sino que van buscando su propio camino y su propio lugar. Entonces, con lo que tiene que ver con el libro, que pues yo sé que usted tiene una parte que tiene que ver con Antes el del libro. libro, para que vaya pensando un poquito más, yo con el tema de la mujer quiero decir algo. Esto no depende de terceros solamente, entonces depende de la mujer también, de que se prepare y se involucre. No, y espérate, porque te voy a agregar Ojo, a eso. obviamente los terceros Ujú. es parte No. de que abren la puerta y que abren la mente. Claro, porque y eso yo creo que es un tema que hemos hablado 2 o 3 veces y yo tengo una... Y por eso yo estoy contento, porque tenemos la tercera mujer de corrido, porque, by the way, por cierto, las personas que más lucha nos dan son las mujeres para venir. Y para allá va mi Y por eso hay comentario. que Así involucrarse. Y para allá va mi comentario, porque creo que es una combinación y yo como que cuando encuentro el momento para hablar de eso, como que trato también de recalcar el punto. Es, claro, nos preparamos, nos ponemos afuera y ni estamos dispuestas, pero también que ese tercero, y no tiene que ser un tercero, la situación, donde estés, puede ser tu empresa, tu jefe, puede ser tú mismo como emprendedora, no todo va a ser igual. Y, por ejemplo, se necesitan esos 15 minutos con el extractor. Se necesita esa flexibilidad de ciertas cosas. Porque si no, por más preparada y fuerte que sea una mujer, va a llegar un punto en su carrera que va a tener que tomar una decisión entre su vida de madre y de familia y su carrera. Y muchas veces, a mí una vez me hicieron una pregunta en mi empresa que yo trabajaba antes. No, porque hay que traer más mujeres a la mesa. Y dije, pero ¿y si no quieren? Y muchas veces no están en posiciones de dirección. No porque no pueden, sino porque no quieren, porque son ellas las que tienen que cargar con otras responsabilidades que no pueden dar 100% y 100%. Pero ahí justamente viene la parte importante de que nosotros sí podemos asumir y sí está en nuestras manos hacer. Yo sé que cuando conversamos a cada rato de, bueno, qué estrategia podemos usar para ese nivel de inserción, ese nivel de representatividad que queremos, y muchas veces las estrategias son estrategias de largo plazo, estrategias que necesitan que los diferentes actores de la sociedad, la parte gubernamental, privada y todo, la academia logre involucrarse, y uno dice, caramba, como que lejos lo veo, o no está bajo mi control. Pero hay muchas cosas que sí van dentro de nuestro control, que tienen que ver mucho con hábitos, muchas veces autogenerados, pero otras veces aprendidos, que vienen con la parte de la sociedad. Entonces, por ejemplo, así cuando yo mencionaba que esto era una carrera de relevo y que a la generación de mi abuela le tocó acá hacer una cosa, a la de mi mamá otra y a nosotros ahora, una de las cosas que yo he visto es que en el pasado la mujer ha tenido que adaptarse a lo que hay y empujar para entrar, el concepto del INEN, el concepto de toma tu puesto en la mesa. Entonces, eso es, yo no sé si ustedes han visto por ahí esa foto que es una mata de ajo con un gajo de una mandarina, que no es lo mismo caber que pertenecer. Y yo veo que eso es una realidad muy parecida a la que nosotras vivimos. Nosotras nos hemos hecho caber en el mundo de los negocios, pero no necesariamente es un mundo que está hecho para que nosotros nos sintamos que pertenecemos ahí. Entonces, parte del reto justamente de nuestra generación, yo creo que cada uno nos toca una cosa diferente, es lograr que sí pertenezcamos. ¿Eso qué quiere decir? Que nosotros tenemos que salir a adaptar los lugares de trabajo, los procedimientos y las políticas de la parte laboral para que sí, conscientes de que lo que nos hace tan importante es que somos diferentes, porque eso de que somos iguales, los hombres y las mujeres somos diferentes, y eso es valiosísimo, porque lo que tenemos somos diferentes fortalezas. Pero eso agrega valor. Por eso mismo, agrega valor. Entonces, lo que nosotros llevamos a la mesa es diferente y por ende, entonces tiene que haber facilidades diferentes para que eso se dé. Pero que no sea para cumplir una cuota. Efectivamente, Claro. pero también tenemos que ver, porque a veces he tenido, ya sabes, esas conversaciones que se ponen a veces medio se alborotan, se ponen intensas, porque mientras menos organizados y evolucionado está una sociedad, más
requerimiento a veces hay de que sí se impongan medidas que entonces ayuden a empujar para que cuando ya esa sociedad esté lo suficientemente madura, entonces ya eso no sea Fluya necesario. Pero al momento, la verdad, yo tengo que aceptar de una forma humilde que yo a lo largo de los años he cambiado de opinión con la porción de qué nos ayuda y qué es necesario. De inicio, en una posición quizás menos profunda, más inmadura, yo veía, no, mientras tú seas lo suficientemente buena y tú seas capaz y tú te fajes, tú llegas. Mira, eso no es verdad. Porque mientras las que lleguemos y logremos descollar, seamos las excepciones, eso quiere decir que la gran mayoría no está teniendo acceso a ese nivel de oportunidades que nosotros estamos teniendo. Entonces, justamente decir, ok, ¿cómo hacemos que eso esté más generalizado? Porque al momento de la verdad, cada vez que nosotros tenemos un logro, yo estoy orgullosísima de todo lo que hemos hecho y agradecidísima de las generaciones anteriores que nos ayudaron tanto, pero al momento de la verdad, cada logro viene con responsabilidades adicionales. Y yo le digo, sobre todo a las jóvenes mujeres que están en la industria y en los negocios, digo, mira, imagínate que tú tienes una mesa enfrente y que cada logro que te viene con esa responsabilidad, una piececita que tú vas poniendo ahí, tú armando un rompecabezas. Oiga, metemos y agregamos más piezas y más piezas, pero no sacamos ninguna. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos que lograr sentarnos con nuestras parejas, con nuestras familias, en nuestra parte de trabajo, en ver cómo esas responsabilidades se distribuyen. Claro. Y no solamente es con pareja, al fin, no, con nuestros mismos hijos. Nosotras mismas nos generamos unos estándares tan altos y somos nuestros jueces más estrictos, ¿verdad? En que cuando venimos a ver nosotros mismos nos ponemos ese nivel de presión. Entonces, si nosotros nos enfocamos en solamente seguir logrando y absorbiendo, no es sostenible en el tiempo, Claro. esto. Para nada. Entonces, justamente por eso es que creo que la posición nuestra ahora es buscar cómo hacemos que esas mujeres sí estén en todos los foros, que donde se estén trayendo a colación decisiones, estrategias y políticas, las mujeres sea parte de eso, porque lo que llevamos es justamente lo diferente. Y apoyándonos en que somos diferentes, es que tenemos tanto que aportar, ¿verdad? Y una de las cosas que yo veía yo no participaba normalmente en actividades que tenían que ver con Día de la Mujer. Yo he empezado hace pocos años para acá, porque me di cuenta, yo digo, caramba, sigo siendo la única en muchos foros. Y eso me cuestiona a mí misma sobre mí misma. O sea, caramba, ¿qué estoy haciendo o dejando de hacer? Que entonces yo sí logré llegar, pero hay muchas que no están llegando. Entonces, eso que dicen, que bueno, que no es verdad que hay techo de cristal. Señores, no solamente que hay techo de cristal, no. Hay gente que tiene techo de hierro forjado que no pasa ni un rayito de luz. Y esa es la realidad de la gran mayoría. Entonces, las que sí estamos, generamos una posibilidad de que se vea como real, como mira, Claro. sí se puede. Y yo le voy a decir una cosa, en una actividad que yo estuve hace relativamente poco, que hablé de que estaba involucrándome en generar estadísticas en el sector de zonas francas, de que somos el 60% de las mujeres, de los empleos son mujeres, y al momento de la verdad, tú vas subiendo en esa pirámide y se va secando a lo largo de arriba y mucho menos la parte de cabeza. Y no bien se acabó ese evento, a mí me pararon saliendo un grupo de muchachas jóvenes que son un espectáculo, de verdad que me encantaron, de trabajo que están haciendo en cuanto a eso, y ya nos estamos reuniendo y ahí está sentado representante del sector privado, representante del sector público y representante gremial, buscándole la vuelta a cómo generamos eso, porque lo que no se mide no se mejora. Claro. Entonces, esto es un tema que realmente tenemos que tomarlo de manera consciente, el dejarlo flotar no va a generar esa diferencia. Entonces, una de las cosas que estoy tratando, y a mí me fascina muchísimo esa frase de Ruth Bader Ginsburg, que dice que tú tienes que luchar por lo que tú crees, pero hacerlo de una manera en que tú inspires a otro a que se te agregue. En verdad, para mí, el día que yo encontré esa frase, yo dije, eso es lo que yo Es por ahí el quiero. asunto. Es por ahí No, el asunto. Si estás sola te va a cansar. Así rápido. mismo. Y uno se seca. Y entonces, al momento de la verdad, la gran cantidad de gente que no tiene estas oportunidades, que no ha tenido el mismo nivel de acceso, se limita. Entonces, es muy fácil decir que no, que las cuotas lo que hace es que forzan, sí, pero hasta que no se empuje, ¿cuántos hombres, no quiero usar la palabra mediocre, cuántos hombres de nivel intermedio de desempeño logran escalar hasta ciertos puntos? Cuando entonces las mujeres tienen que ser excepcionales para llegar al ahí, mismo sitio. ¿verdad? Entonces, esa porción es lo que yo creo que tiene que ponernos a pensar de que realmente hay un trabajo por hacer. Sí. Y hay muchas mujeres valiosísimas, pero que hasta que no empecemos a distribuir mejor esas responsabilidades, nos vamos a quedar en el camino.
Ujú. Los otros días que yo tuve justamente una graduación, estaba súper feliz cuando yo vi todas estas mujeres que estaban graduando, un orgullo grandísimo. Y yo, al fin, bueno, estaba viendo las estadísticas, me puse a ver las estadísticas. Y yo, caramba, pero en las áreas que tienen que ver con STEM, toda la parte de tecnología, de ciencia y demás, son muchísimo menos. Y después, todavía peor, que yo digo, pero mira, la base, la carrera de grado, hay una buena cantidad, pero las maestrías no. ¿Qué quiere decir eso? Que la mujer no continúa su vida profesional. Claro. Y ese glass ceiling no es necesariamente puesto por la empresa, es puesto por el conjunto de roles que uno lleva y pues ahí va. O sea, llega un punto en el que tú te graduaste, soy lo máximo, pero muchas mujeres se ven en la decisión de, bueno, Sí. me toca a mí quedarme en la casa o no puedo balancear ser, y yo conozco personalmente mujeres que le han ofrecido, mira, quita el puesto de VP y dicen, no puedo porque si cojo ese puesto tengo más responsabilidades y descuido mi casa, mis hijas, mi esposo, porque el rol tradicional es que ellas lleven toda esa responsabilidad, la misma pieza del rompecabezas. El rompecabezas con más piezas y más piezas. Los otros días que me preguntaron, bueno, ¿cómo usted balancea, o sea, hace el balance entre su vida profesional y su personal? Yo, caramba, ¿cuántos hombres cuántos empresarios le habrán hecho esa pregunta de cómo hacen ese balance? No se contempla que eso sea ni siquiera algo que se piense. ¿En cuántas entrevistas al hombre le habrán preguntado cómo usted soluciona la parte operativa con sus hijos y demás? Usted tiene quien le ayude. Usted tiene que ayudar. Yo le he puesto que la mayoría de esas entrevistas, eso no es una pregunta que sale. Entonces yo creo que nosotros mismos, y nosotros mismos los domingos cuando se juntan sus familias, ojalá que estén atentos de dónde están las niñas y dónde están los niños. Y que cuando se salen a rotar la bandeja de los pastelitos, ¿quién lleva la bandeja de los pastelitos? ¿Verdad? ¿Quién está jugando, siendo creativo, aprendiendo juegos nuevos y tiguereando allá afuera, llegan todos sudados? Normalmente son los niños. Las niñas están con el vestidito en la casa, que no sé qué cuánto, y si hay que sacar los refrescos para brindárselo a los tíos y demás, la niña que viene con la bandeja. Entonces, hay cosas que nosotros mismos vamos condicionando, ¿verdad? Que nos toca ir trabajando. Y que por ahí estaba lo del libro que yo les digo que a mí me gusta. Se llama How Women Rise. Cómo las mujeres ascienden y cómo se elevan. Porque las estadísticas y vamos a decir, las estrategias de tan largo plazo, ¿verdad? Este libro lo enfoca diferente. Dice, ok, hay hábitos que en lo que se cría la mujer, cuando la mujer se desarrolla y crece, genera, que los lleva consigo al trabajo y esos hábitos la limitan. Entonces, eso sí te empodera. Eso sí te dice, mira, esos son hábitos que tú tienes, que no más nadie que tú los puede cambiar. Entonces, ese libro, yo digo que es ese mismo. Lo deben de leer no solamente las mujeres que estén en el mundo de los negocios, lo debemos leer todos los padres, tanto padres como madres de niñas, porque nosotros somos los que les vamos formando esos hábitos con las expectativas a nivel social, a nivel interno. Y mis hijas muchas veces me cuestionan con eso. Y por eso que yo digo que estoy súper orgullosa de lo que estoy poniendo allá afuera, porque son jóvenes que son mucho más, o sea, que cuestionan mucho más, tienen una mentalidad más abierta, más inclusiva, ¿verdad? Y más tolerante. Entonces yo creo que How con Women eso, Rise, escrito por Sally Helgesen. ¿Cómo? Helgesen. Pero recuerden, señores, que en la página web está el book club de Patty. Se tiene la firma de Patty por todo lo de allá. Lo logramos a cuatro temporadas, pero lo logramos. Mea culpa. Y bueno, ahí pueden ver no solamente este libro, sino todos los libros que se han venido recomendando en esta cuarta temporada. pues lean lo que se van a acordar de mí. How Women Rise. Buenísimo. Buenísimo, yo me voy súper contento. Yo llegué contento y me voy contento. Que por cierto, estamos en una reunión ahí y me dijeron, ¿tú estás contento? Tu signature. Bueno, señores, la verdad que muchísimas gracias por habernos acompañado hasta aquí. Claudia, muchísimas gracias por este momento tan ameno y por brindarnos Tan tanto íntimo. conocimiento. La verdad que la historia es fenomenal y todos los aportes adicionales a la historia definitivamente es algo que le agrega valor a muchos. Y eso lo agradecemos. Señores, recuerden seguirnos en Spotify, seguirnos en Apple Podcast y en YouTube. Suscríbanse. Ha ido aumentando, por cierto, los suscriptores. Sigan Vamos la campanita arriba, ahí. señores. Ustedes, oye, recuerden que el equipo más grande de producción es el de Peso Pesado, porque ustedes son parte de la producción. Que no echan boche, Sí. no dan crítica constructiva. Nos echaron un boche a ti, no interrumpan. Sí, Y yo, sí, pero vénganse, siéntese aquí entonces. Esos comentarios los leemos. O sea, Sí, Sí. claro que lo leemos. A veces No, nos y- reímos, a veces lloramos, pero está bien. Pero eso sí, a veces me pongo nerviosa, todo pasa. Entonces, si tú te pones nerviosa, yo le doy like cuando me ponen eso así mal. No, pero
Gustavo dice, dennos follow, síganos, pero también comenten y interactúen, porque eso también ayuda a que esto continúe expandiéndose Claro. y le llegue Hay a algunos más posts y personas. algunos episodios que se han hecho buena tertulia ahí, Ajá. analizando los episodios, analizando los clips. Sí. O sea, que lo invitamos a que sigan participando y sigan No, siendo yo le voy a parte decir de- una cosa, realmente yo relajo con eso, de que y se lo estaba mencionando, de que yo espero que salgan los capítulos para yo irlo viendo, porque yo creo que ustedes han generado un espacio muy, muy bueno, porque realmente se aprende cuando uno ve lo que han sido los aciertos, los caminos, la trayectoria de la gente, uno de verdad que admira muchísimo más lo que han hecho, se entera de muchísimos proyectos interesantísimos que pueden servirle a uno de inspiración o Ujú. simplemente para uno agregarse a lo que también ya existe. O sea que de verdad yo creo que han generado muy, muy buen espacio y nada, yo soy seguidora de como Netflix. Gracias. ¿Cuál es el próximo, Gracias. el próximo La pregunta es si va a capítulo que escuchar sale? este. Bueno, este no me lo sé, veremos los reviews. A ver. Buenísimo, señores. Gracias por tenerme aquí. No, gracias Gracias, por venir, de gracias, verdad. gracias. Gracias muy al equipo de contentos. Peso Pesado que hace esto posible detrás de cámaras y gracias a ustedes por quedarse con nosotros. O sea que nada, señores. Nos vemos en la próxima. Bye bye.